Y dale que va país, que son las 7:02 de este lunes. Y arrancamos una vez más para que sepas con toda la información y el análisis de este día con tanta data. Ay, Marce. qué difícil este lunes, Edi. Bueno, Vamos arrancar, pero viste, no para, arrancar. la rueda no para. Sí, bueno, hablando de rueda, vamos a hablar de neumáticos y todo el lío que hay. Pero vamos a arrancar con una económica. Mes de julio, información oficial del INDEC. No hemos crecido en actividad económica. Estamos en el mismo lugar de junio. ¿Qué significa eso? Que esa inercia de crecimiento económico se ha frenado, por lo menos en el mes de julio. Es importante ver qué factores generaron esto. Vamos a estar discutiendo justamente de este tema con Miguel Ponce, economista y analista político, y con Fausto Espostorno, también economista, amigo de la casa, porque ¿es por el faltante de dólares o no hay claridad sobre el rumbo económico? ¿Qué fue lo que generó que en julio haya un parate? Y la etapa de hoy va a ser internacional porque Giorgia Meloni ganó en Italia y eso tiene influencia también y mucha tela para cortar en la propia Argentina. Vamos a hacer la etapa con el profe Rosales y con Carlitos Campolongo más tarde, pero también tenemos toda la información de tribunales porque sigue habiendo novedades en el caso del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a estar hablando de uno de los temas del día. Claramente lo viste en conflicto y en pantalla durante todo el día de hoy. Ahora, no es el conflicto del día. Te diría, durante todo el año hemos tenido consecuencias por el conflicto que está sucediendo en el sector de neumáticos. Hoy, concretamente, lo que vemos es recrudecer un conflicto salarial, un paro en un sector que ya venía castigado por el faltante de dólares para importar, y que ahora encima tiene el castigo de no poder producir. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo en una paritaria. 34 reuniones fallidas con intermediación del Ministerio de Trabajo. Ahora, en concreto, no hay resolución. Una paritaria que el sector dice es escasez, es insuficiente, 36-38% de aumento mediante una proyección de inflación del 100%, no es aumento. Y un empresariado que dice, atención, porque los valores absolutos que se le paga a este sector en términos remunerativos es alto, está por encima de la media de la producción fabril. Y un telón de fondo político, Marce, también, porque la conducción de la CGT, ahí todo el día hubo idas y vueltas, si había reunión con Alberto Fernández, si participaba Massa, si iba toda la conducción de la CGT, Moyano iba, Moyano no iba. Parece que a última hora en Olivos habría una reunión de la conducción de la CGT, por ahora sin Pablo Moyano, pero habrá que ver. Pablo Moyano le está pegando duro al ministro de Trabajo Moroni, y es un poco el telón de fondo de este conflicto del neumático, donde están acusando al sector más duro de la CGT de estarle poniendo gas a esta Es interesante, Edi, ver cómo está compuesto este sector, porque en realidad el 53% de los neumáticos que circulan en nuestro mercado son importados. Y ya había escasez, y lo venimos contando desde marzo, este problema de la escasez de neumáticos, que después también vamos a andar con Carlos Estriane. Tiene como contraparte que haya una importación que esquiva la aduana, que haya incluso denuncias por neumáticos que llegan en negro por contrabando. Ahora, en concreto, el 47% de lo que circula sí se produce en el mercado local. Pero tenemos invitados, Marce, también para hablar de este y otros temas, ¿no? Los que mencionábamos recién ya están con nosotros, Miguel Ponce y Fausto Espostorno. ¿Cómo les va? ¿Cuánta de esta problemática que estamos viendo hoy es una problemática que tiene que ver con discusión salarial y cuánta con discusión de política o con una situación de un Ministerio de Trabajo desbordado? Mira, yo te voy a ser sincero, me parece que la discusión salarial puede darse, porque en este contexto de alta inflación es razonable que haya discusión salarial continua, pero me parece que el nivel de conflictividad que ha tenido supera los problemas puramente económicos. En general no estamos viendo tanta conflictividad laboral de estas características, a pesar de que se están renegociando sueldos, a pesar de que tenés paritarias continuas prácticamente hoy en día. Así que no te puedo decir, pero no parecería ser que el problema solamente fuera económico, ¿no? Marce, me parece que en línea de lo que dice Fausto, habría que poner en marco que es un conflicto insólito en su duración y que creo que el gobierno no está dimensionando en su real dimensión. ¿A qué me refiero? Sí. Nosotros tenemos dos cadenas principalmente agroexportadoras generadoras de dólares. La primera que tenemos que cuidar, obviamente, es la agroindustrial, la agroexportadora, ¿no es cierto? Sí. La que pasa por la famosa hidrovía. Y la segunda es, obviamente, la cadena automotriz, que para muchos no lo saben, hay solo 3 países en Latinoamérica donde las multinacionales tienen terminales.
Argentina, Brasil y México. ¿Qué está ocurriendo? Que muchísimas de los problemas de demora que Argentina le genera a la producción de Brasil, Brasil ya está buscando, acabo de hablar hace unas horas, por supuesto. Mira, armar tenemos, un libre comercio con Miguel, México. en un ratito vamos a poner en pantalla las económicas del día para esquematizar también de qué hablamos. Hablamos de 3 empresas. Claro. Y está Cristian Balbo, que está haciendo nuestro trabajo en el Ministerio de Trabajo, porque son 3 empresas y un gremio. Y 34 reuniones fallidas. Y un cuarto intermedio, en teoría, hasta el miércoles, Cris. Así es, Marcela, cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10 de la mañana, más de 4 horas de reunión aquí en la sede del Ministerio de Trabajo con los referentes del SUTNAT, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, y también a empresarios de las 3 plantas que hay en Lavallol, en Merlo y en San Fernando, que están literalmente bloqueadas con acampe. Está parada la producción de neumáticos en toda la República Argentina. Se acercaban con los recibos de sueldo los trabajadores, mostrando, por ejemplo, que estaban ganando en el orden de los 60.000 pesos quincenales, aunque hay otros que cobran un poco más. El reclamo más específico tiene que ver con las horas extras los fines de semana, asegurando que trabajan 6 días por semana, incluyendo sábados y domingos, y que no están recibiendo el salario que le corresponde por esas horas de trabajo. Te digo que estuvo cortada la avenida Alem durante prácticamente toda la tarde, incluyendo el Metrobús. Se sumaron militantes del partido de izquierda para apoyar a los trabajadores del sector del neumático. Una reunión muy tensa, por lo que pudimos averiguar. Da a entender que se agudiza este conflicto que ya lleva más de 5 meses. ¿Y cuáles son, Cristian? El mes de abril son 5.500 trabajadores. ¿Cuáles son las pautas de continuidad de esta negociación? Porque ir a un cuarto intermedio con 48 horas... te habla de que no hay ninguna definición cercana, ¿no? Claro, lo que dijo Alejandro Crespo, que es el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático, es que hoy las empresas guardaron silencio, que solamente escucharon los reclamos por parte de los trabajadores, por parte del sindicato, pero que no dieron respuesta a estos reclamos. Esperan que el día miércoles, a partir de las 10 de la mañana, sean las empresas, sean las 3 plantas, FATE, Bridgestone y Pirelli, las que vengan con una propuesta para poder negociar en ese sentido. Recordemos que el Ministerio de Trabajo decidió esta audiencia en la jornada de hoy porque la semana pasada habían tomado la sala de reuniones sobre calle Callao. Lo tenemos a Crespo en sus declaraciones, lo escuchamos, si te parece, Cristian, y seguimos con el tema. Llamo a todos los compañeros a mostrar su fuerza, levantando la mano. ¡Vamos a defender nuestro salario, compañeros! A esta improvisada Asamblea General le digo que han votado con fuerza, como lo hacen siempre, por lo que es justo. Vamos a defender nuestro salario. Y este miércoles tiene que haber una respuesta. Que no nos digan a nosotros que hay problemas por nuestro paro. Porque hay problemas, tenemos nuestro paro. Que solucionen el problema y se acaban los paros del neumático. Compañeros, unidos y adelante, con toda la buena fuerza. Y ahí estaba Crespo, que un poco es el personaje del momento, ¿no? Porque lo decía Fausto Espotorno recién, que le llamaba la atención que dentro de una especie de paz entre obreros y patronales en todo este tiempo, donde no hubo freno a las paritarias, se fueron ajustando con el tiempo, este gremio, se destaca por haber estado en un conflicto que no termina nunca, ¿no? Yo le quiero preguntar a los dos. A Fausto, primero preguntarte por esto que te dice Eddie, porque también es cierto que venimos también reforzando la idea de que la economía cruje y todo está pendiendo de un hilo. Y cuando vos ves una economía que se indexa, es decir, en donde todas las variables se van ajustando por inflación, alguna variable también puede ser que se retrase frente a ese ajuste. Y la variable paritaria generalmente es la que corre por detrás. Entonces, hemos visto sectores como el sindicato de seguros que cierra una paritaria finalmente con un refuerzo que llega ya punta a punta al año, en enero, al 110%. Pero no todos los empresarios dicen tener ingresos que puedan acomodar en función de la expectativa de inflación de 3 dígitos. Acá se está hablando de una paritaria del 38%. ¿Suena razonable que el conflicto pare al sector en un lugar de los trabajadores en donde quieran negociar más?
Mi pregunta es, ¿no será que esto sea el comienzo tal vez de algunos sectores que empiezan a pujar por sus propios intereses? Porque hasta ahora los gremios han colaborado siempre. Bueno, sí, a ver, es un punto, porque acá tenés dos problemas. Por un lado tenés la inflación, que lo que decís vos, a medida que tenés niveles de inflación crecientes, se van a atrasar. Hay gente que se atrasa, que no logra ir a la misma velocidad por diferentes razones, porque tu producto no es tan esencial, o por lo que, si sos un empresario, o porque sos muy chiquito, por lo que fuera. Se van atrasando. Por otra parte, tenés un problema de fondo. Vos acá atrás de todo esto hay una restricción, lo que los economistas llamamos restricción de oferta. O sea, se te está frenando la actividad económica, no porque la demanda se esté enfriando, sino porque en muchos casos te faltan insumos, te faltan productos. Y eso es más grave, porque eso lo que hace es que el empresario dice, bueno, si yo tengo que pagar los salarios, tengo que mantener mis gastos, pagar mis gastos, pero no tengo que vender. Claro. Lo poco Eso que ¿qué hago con lo poco que vendo? Fausto, Lo tengo que subir de precio para poder generar la plata para poder pagar las cosas. te pregunto, ¿eso explica el número que el INDEC dio a conocer hoy de julio? Puede ser una estadística fría, pero el punto es, veníamos creciendo. Ahora, en julio no se creció. Mira, julio contra la foto de junio no hay crecimiento, 0%. No se ¿Puede creció. tener que ver con falta de insumos? Es que sí, es que viene con falta de insumos, viene con una capacidad, ojo, la capacidad económica de Argentina ya llegamos a nuestro máximo de producción. Argentina hace rato que llega a estos niveles y se frena. Y el otro punto, este tipo de cosas te frena más la actividad. Vos pensás que entre la industria automotriz sumada a la industria de caucho y plástico es el 10% de toda la industria argentina. Ahora, Miguel, hay un tema político también, ¿no? Porque la base es un conflicto económico por puja salarial y distributiva en el sector, pero decíamos esto, ¿no? Que en ningún gremio está llegando a este nivel de conflictividad, ni a palos. Esto prácticamente todo el año estuvo este conflicto, se lo visibiliza más ahora porque tomaron el ministerio y esto, pero se ve también mucho desde el gobierno mismo, dicen, la mano de Pablo Moyano detrás de este tema, y hoy habría una reunión que todavía nadie termina de confirmar del todo, de la conducción de la CGT con Alberto Fernández, donde uno de los temas es qué va a pasar con las paritarias en general. A ver, hay otros temas, ¿no? Obras sociales y los temas de siempre, pero dar una señal bien desde arriba de qué hacer con las paritarias y reabrirlas todas con algún piso nuevo o no. Hay un tema político fuerte. Coincido con vos, hasta antes del viaje del ministro a Estados Unidos, de Massa me refiero, el debate era, damos el bono de los 30.000, que esto era impulsado por el Patria, ¿no es cierto?, y todos los sectores que venían diciendo no podemos seguir en este estado, y la CGT que se oponía a esto y planteaba apertura de paritaria, reapertura de paritaria, lo cual tiene lógica desde lo que implica la dirigencia sindical. Ahora, después del viaje, donde aparentemente el Titanic, que lo teníamos a metros del iceberg, lo hemos desplazado tal vez unos kilómetros más, que ¿cuál era? El peligro de inminente salto, ¿no es cierto?, del tipo de cambio. Eso se ha desmontado por ahora. Yo siempre no uso la palabra esperanza, sino expectativa. Hay expectativa de que eso se haya desmontado. Y obviamente el tira y afloja a medida que nos acerquemos al año electoral va a ser qué pasa con el salario. Si todos estamos hablando que necesitamos un plan de estabilización, ese plan de estabilización tiene un prerequisito. El prerequisito es qué pasa con las variables, cómo están ajustadas o desajustadas en este momento los precios relativos. El primer tema es que va a haber que hacer una actualización para que los salarios, las jubilaciones, los ingresos fijos no pierdan frente a la inflación. Esto hoy suena utópico. Lo llamativo en este día de rumores de reunión cumbre CGT-Gobierno es que desde el Ministerio de Economía hasta este último minuto siguen diciendo no tenemos registrada ninguna reunión con CGT en agenda, mientras desde la Casa Rosada empiezan a deslizar que sí hay en agenda una reunión con la CGT para hoy. Pero en un marco de lo que decía Marcela, muy claro, donde claramente ahora aparece cuantificado que entramos a esta inflación. Es decir, entramos al estancamiento con alta inflación. Un horizonte que ya nadie discute que va a estar arriba de 100 cuando cerremos el año, con los niveles de actividad que, como él decía, ha llegado al máximo, pero que hoy ya aparece cuantificado. En el mismo día que la OCDE nos anuncia que para el año que viene la reducción de nuestro crecimiento es el 0,4, o sea, también el año que viene, un año electoral, vamos a estar en esta inflación, bueno, esta es la figura perfecta. Lo concreto es que si te estás enganchando ahora, lo que estás viendo en pantalla fue el conflicto del día. Lo que queremos remarcarte es que este conflicto del día que recrudece con paros o movilizaciones en la calle lleva meses. Y esta discusión la empezamos en el mes de marzo. Mira, vamos a repasar juntos
en un pantallazo de qué hablamos cuando hablamos de las noticias económicas del día. Fíjate, paro de neumáticos. Insisto, 34 reuniones. Hay un Ministerio de Trabajo que se debe, por supuesto, prestar a hacer una intermediación. ¿Para qué? Para evitar que vos como consumidor tengas que pagar sobreprecio para hacerte de un neumático legal en Argentina. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ante la escasez remarcaron todos los precios. Entonces, 34 reuniones que fallaron, ahora un cuarto intermedio, esto hasta el miércoles, mantienen en vilo a los consumidores. No se trata solamente de empresas, que hay 3 en Argentina, que producen el 47% del total de los neumáticos que se consumen en el mercado local. 47% que es insuficiente, porque por algo hay un 53%, es decir, hay un 5 de cada 10 neumáticos que tienen que venir de afuera, que vinieron con retraso. Entonces, en este momento en donde las fábricas tienen que estar al tope de su producción para intentar reemplazar lo que no viene de afuera, que no es que no viene de afuera porque no quieren venderlo, no viene de afuera porque no hay dólares. Se frenó la inercia de dólares para este sector, entonces se importó menos o se importó más lentos. Ahora, mirá lo descabellado de cómo nos acostumbramos a una economía, Edi, en donde todo se va reemplazando e indexando. Ford tuvo que frenar, por lo pronto, hasta tanto sepa si se va a aprovisionar de neumáticos, la producción de las líneas Pickup Ranger. En un momento en donde se está vendiendo eso, se lo venden al campo, en una hora buena de que se está moviendo un sector de la economía que da empleo genuino y en blanco, tienen que frenar esta producción. Después Toyota, que también tiene comprometida la venta ya y entrega de determinada línea de pickups, está evaluando reemplazar lo que ya está pactado para ser vendido con neumáticos de otros modelos. O sea, vos vas y comprás como consumidor y tenés que bancarte que te den un modelo con una llanta que no corresponde, porque si no, no podés hacerte del 0 kilómetro y la fábrica quiere seguir produciendo y no tienen respuesta por parte del gobierno. Entonces, todo se vuelve descabellado cuando se empiezan a naturalizar estos conflictos. Vamos reemplazando la llanta de un modelo con el otro y como decía recién Miguel, claro, pero los que te compran de afuera no quieren llanta de otro modelo. Si a vos te están pactando tal llanta y vos te comprometiste a entregar tal llanta, tenés que entregarla, fabricarla y poder venderla. Todos estos problemas son un desmadre de esto que vimos hoy en el paro y la movilización del día de hoy. El mercado, por supuesto, en la suya. Yo te quiero decir que una de las noticias del día, la voy a volver a remarcar, es esta. Mirá que el gobierno venía festejando que la economía venía creciendo. Sí, en el acumulado da 6,4%, el EMAE, estimador mensual de la actividad económica, pero julio dio 0 contra junio. Y esto no es algo que haya que menospreciar, porque justamente hubo un cambio de expectativas, y en ese cambio de expectativas lo que no cambió es el reclamo de los empresarios que dicen que no hay dólares en el mercado local. Fíjate cómo cerró el dólar. No hay dólares, pero el campo ya aportó más de lo que había pactado. No hay dólares, pero no va a haber un superdólar soja un mes más. Ya lo dijo el ministro de Economía. Y el Banco Central comprando divisas todos los días. El blue, igual, estancado ahí en 2,86. No bajó. O sea, siguen en esos promedios altísimos con una brecha del 100%, pese a que el oficial se devalúa. El peso se devalúa. Sigue creciendo el precio del dólar oficial. El contado con liqui bajó 1 centavo, pero está arriba de los 300 pesos. Estamos naturalizando cosas que son tóxicas. El empresariado hace proyecciones con este dólar, no con ese otro. Y después el dólar tarjeta que sigue en la discusión, porque el empresario dice, no me das a mí los dólares, por ejemplo, para poder importar llantas, y entonces la gente se va de turismo y gasta financiado a 2,67 sus gastos de turismo, que hoy cuando no hay divisas debería ponerse en cuestionamiento. Miguel, vos fuiste uno de los analistas que dice y que apoya al empresariado, que levanta la mano y dice hay que limitar la importación, limitar los dólares para la importación de insumos para producir y no que se vayan por bienes suntuarios o por turismo barato en el exterior. A ver, primero es importante destacar esto que vos decías recién, la importancia de que los dólares aparezcan y que aparezcan con algún grado de previsibilidad. 1 hora y media atrás de este programa, Massa larga un hilo donde nos notifica a los que estamos en comercio exterior que ya sabíamos que iba a salir, que es la previsibilidad en cuándo te van a entregar los dólares cuando te aprueben la CIMI. Las CIMI, digámosle a la gente, son las viejas declaraciones juradas anticipadas de importación, las viejas de Moreno, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, esto es un avance. Pero esto que vos decís es el debate. Si terminan el 31, a fin de mes, los dólares soja, llamémosle, que son los dólares que debieron haber ido entrando gradualmente entre octubre y marzo, o sea, hemos adelantado liquidación, ¿cómo se va a reemplazar eso? Y obviamente, ya la balanza
turística viene muy deficitaria, no por culpa de los que se van, digámoslo, sino por culpa de los que vienen. Nosotros podríamos... Que no liquidan el mercado Que no liquidan el oficial. mercado acá, digámoslo. No, tiraron unas esotéricas propuestas. Escúchame, con esta brecha, Pero por supuesto. ¿quién va a perder la posibilidad de liquidar a 2.86 y lo va a regalar a Obviamente, Te voy a dar un dato- te voy a dar lo un dato de cambian eso. en los hoteles, te Te cambian. doy un dato. Fausto. Un turista argentino afuera gasta en promedio $3.000 por viaje. Uno extranjero en Argentina, en el mercado formal, 200. Claro. O sea que hay básicamente liquida en el mercado O sea formal. que todo el ingreso de dólares por turismo se te está yendo al blue. negro, se te está yendo al mercado Absolutamente. son más o menos Absolutamente. 3.000 millones de dólares por año que estás perdiendo ahí. Ahora, para que la gente entienda, lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿qué es? En vez de una devaluación toda de golpe, micro devaluaciones para a ver, estamos ir teniendo una cosa que es ajustando y que el ridícula. golpe Vamos a inflacionario y empezar el por- Baloteando. Vamos a claro, empezar que no por lo sea un ridículo. mazazo en la cabeza, sino que sean Vamos a empezar pequeñas por lo inyecciones. No, lo ridículo de todo esto es que tengamos varios precios para un solo producto. Eso es lo que hace todo esto ridículo. El único producto que tiene es el dólar, que tendría que tener un único precio, tiene Totalmente. 25.000 precios. Entonces, cuando vos querés poner 25.000 precios por un solo producto, empezás con todas cosas locas porque todo el mercado está tratando de comprar el barato y vender el caro y se te descabella todo. Y el problema de fondo atrás de todo esto es que no queremos arreglar esos problemas porque no queremos que se nos vaya la inflación y después resulta que todo se nos fue a la inflación igual y no arreglamos nada. Estamos... Filosóficamente es Está bien. lo que él bien describe en detalle, es que se sigue insistiendo en el error de pretender corregir los problemas de la macro operando sobre la micro. Sí, y además- Entonces metemos trabas, cepos, esto... Sí, sí, digo, sí. Por eso, parchecitos, Y no vamos como al la centro. indexación, que son soluciones que deberían ser de cortísimo plazo y no Totalmente. algo que se convierta en una política económica. Absolutamente. Nos está escuchando ya Marcelo Fernández, que es titular de La Cejera, justamente por el planteo de la escasez de divisas. Hola, Marcelo. Déjame hacer un comentario en el medio. Que además no se puede tapar el sol con las manos. Recién quería confirmarlo, me lo acaba de confirmar la gente de aduana. Justamente por la escasez de neumáticos, es un ejemplo de toda la economía. Un ejemplo. La aduana pudo secuestrar 4.600 prácticamente neumáticos por un valor de 320 millones de pesos que entraban de manera, por supuesto, Ilegal. imprudente, imprudente. ilícita, ¿sí? Sí. Tráfico de neumáticos en Argentina. No se puede tapar el sol con las manos porque el mercado necesita y entonces siempre están los vivillos del caso, que a Carlos Estrone lo reporta, entonces empieza a robar más, empiezan a querer entrar en negro mercadería. Eso sucede cuando las cosas por la vía legal no se pueden hacer. Marcelo, vos hiciste también un planteo en Cejera, si hay pocos dólares que se prioricen para la producción. Yo quiero ahondar con vos en eso. Estamos acá justamente con Fausto Espotorno y Miguel Ponce analizando eso. ¿El problema es el turismo que se va al exterior o el problema es que no logramos acopiar divisas para la producción local? Hola, buenas noches. Bueno, un ¿Cómo saludo a usted y a los amigos ahí en el piso, a Fausto y a Miguel. Un abrazo para ellos también. Bueno, el problema es y que estamos viendo esta coyuntura de falta de dólares. No es que sea el turismo, porque si no sería ridículo pensar que el turismo externo es el que provoca la falta de dólares. No es así. Lo que estamos diciendo es que dada esta coyuntura reconocida de la falta de dólares del Banco Central para absorber todas las importaciones, decimos, por ahí parece descabellado y loco, porque ustedes lo aclaraban muy bien con los tipos de cambio, pero si aquel que se va al Mundial, este dólar Qatar que hablan, y después en la tarjeta de crédito le viene en la columna correspondiente a los gastos, le vienen los gastos de dólares, me parece que dado esta problemática, ¿qué decimos desde Cejera? Mirá, que ponga dólares propios, que los consiga el usuario, porque si nosotros en este momento, seguramente Fausto va a pensar, y Marcelo, pero guarda que si haces esto se te puede ir para conseguirlo al dólar blue. No, hablemos que los que tengan dólares declarados, también de paso así empezamos a hacer ese circuito de los que lo tienen en el colchón, lo saquen, porque si no, si se van a gastar 1.500, 2.000 millones de dólares, como dicen, y no lo sabemos, pero calculamos por lo que dicen los economistas o los entendidos, le va a faltar a la producción. Entonces me parece injusto en este entonces momento. vamos a seguir este hilo. Supongamos que al turista le digan, usted quiere irse al exterior, perfecto, pague el dólar bolsa o contado con liqui, 300 pesos, ¿querés para redondear? ¿Solucionamos con eso? Yo no sé cuánto se va hoy por turismo porque lamentablemente no tenemos la actualización minuto a minuto, pues no nos la dan oficialmente, de cuánto se está yendo por turismo. ¿Ustedes creen que eso podría
sopesar o compensar la necesidad que tiene la industria local? A ver, Fausto lo podrá aclarar mejor porque entiende mucho de esto, pero yo digo, si faltan dólares, por más que yo lo ponga 1.000 pesos, van a faltar dólares. Entonces, ¿me explico? Si le digo un dólar turista de 1.000 pesos para sancionar a los que se quieren ir, el tema es la falta de dólares, porque el Banco Central, por más que le llevemos los pesos nosotros, lo que no tiene en este momento, y te lo está diciendo, son dólares. Entonces, si tiene que pagar al exterior, por más que vos se lo pongas a 1.000 pesos, el turista que se fue al Mundial, el tema es la falta de dólares. Y nosotros decimos que si hay una obligación, porque es una obligación externa, no nos olvidemos, son pagos de tarjeta de crédito, de hoteles, de restaurantes, bueno, de todo lo que es, de alquiler de autos, de entradas, de espectáculos que va a tener que pagar el Estado por esto. Perfecto. Si no tenés dólares, por más que vos lo pongas muy caro en pesos, el tema es que no están. Entonces, esta es nuestra discusión y lo que Fausto. estamos diciendo... No es así, no es así. No es así, no es así. tampoco. Si Pero vos acá pones el Fausto dólar te al precio que polemiza la posición. en el mercado blue hay dólares. En el MEP hay dólares. En el contado con liqui hay dólares. No es un problema de cantidad, es un problema de precio. Y eso está recontra claro. No es que faltan dólares al oficial. Sí, Eso es. te- A ver, Agrego- párate, para que se entienda el público, que es siempre Sí. mi pasión y aparte es mi excusa para entender yo, Sí. ¿no? Claro, no, siempre pones al público quiero, ahí como Gaby. diciendo, claro. A ver, ¿no? para que el público Claro, lo entienda bien. Para que el público me haga entender a mí, claro. A mi tía, le explico a mi tía. Lo que digo es, lo que vos decís, Fausto, es que si hubiera una devaluación poniéndole un precio al dólar, ponele al contado con liqui o al turista, tendrías dólares por todos lados. Tendrías dólares. O sea, a ver, voy a ir casi al extremo filosófico del asunto. El sistema de precios es el sistema que lucha contra la escasez. Si hay un precio libre, no hay escasez. ¿Por qué? Porque el precio se fija en un punto en que hay suficiente la oferta y la demanda se igualan. Y acá pasa lo mismo. Si yo devalúo o pongo el tipo de cambio a un tipo de cambio que hay un equilibrio entre oferta y demanda, se acabó la escasez. Obviamente, eso no significa que no vaya a haber, por ejemplo, efectos recesivos, por ejemplo. Está bien. Lo que dicen es que la escasez puede llegar a ser de comida a millones de personas. Bueno, por eso son dos problemas diferentes. O sea, vos lo que estás tratando de ocultar acá es un problema de incapacidad de la economía de generar suficiente De dólares. generar los dólares y abastecer. Yo les digo una cosa, les voy dando datos. Acá me aporta alguien del mercado financiero. Contado con líquido, dólar bolsa. Cada uno operó hoy 100 millones de dólares. O sea, movimiento, Marcelo, hay de dólares. Esto es legal. Yo no puedo informar porque no tengo idea cuánto mueve hoy, cómo contabilizar el dólar informal, si además todavía no sabemos cuántos dólares informales hay. Pero esto es lo formal, estos son mecanismos vía bolsa. Es decir, hay dinero y se está moviendo. Lo que pasa es que no se mueve al valor del oficial. Pero hay algo más, Marce, Miguel. vinculado a que lo entiende mucho y lo hemos hablado muchas veces con Marcelo. Acá el ABC de esto es que la única fuente de dólares genuina es el saldo positivo de la balanza comercial. Entonces acá tenemos que hablar desde la economía real. Desde la economía real se planteó este año el objetivo, 100.000 millones de dólares de exportación. Vamos a andar cerca, es un año importante en términos de exportaciones. El problema es que de abajo, diríamos, lo que te resta esa cuenta es el tema de las importaciones y el hecho de que el Banco Central no haya podido retener los dólares del superávit cuando lo teníamos floreciente. Este es el tema. Igual yo Marce. no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo Bueno. que la fuente de los dólares son las exportaciones. Y Argentina es el país más cerrado de la región. Que podría ser más no está en discusión, pero estamos... No hay país en la región que exporte menos que Argentina en términos relativos. Pero Así podría es. exportar más. Lo que dice Miguel es la única manera que tenemos. Bueno, exportar pero ¿cuánto más. le pagamos al exportador? Bueno, ahí está lo que yo quiero preguntarle ¿Verdad? a Marcelo. Marcelo, Lo porque una cosa es la Si importación. estafás al exportador, que espera, que tenga mucho La dólar. importación de insumos para fabricar, pero cuando vos te pones del otro lado y como empresario, incluso pyme, tenés la posibilidad de exportar y vos también querés que te paguen lo que vale la mercadería. ¿Y qué vale la mercadería? ¿Un dólar a 300 o un dólar a 146? No, por supuesto, a ver, ni tiene comparación. Nosotros a un dólar de 146, 150 como está, hay muchos sectores que no son competitivos y esto no hace falta aclararlo. Por supuesto, en el dólar paralelo o mismo el dólar soja que se puso, seguramente hay algunos que tendrían competitividad. Pero vuelvo a decirte, acá lo que tenemos que tratar es discutir, porque vos me decís que hay dólares, sí, pero te están diciendo que esto lo paga el Banco Central. Todo esto, puede haber dólares de contado con liqui, puede haber el dólar blue, lo que decíamos, pero me parece que justamente es esto lo que tenemos que resolver. Ojalá sea y no se le vaya a reserva,
en estos pagos, porque después nos va a faltar a nosotros. Y obviamente, como decía Miguel, hay que generar una balanza comercial favorable. Y fíjate que en agosto fue desfavorable, o sea, no 3 tuvimos... meses. 3 meses Somos llevamos cerrados. ahora. 3 meses consecutivos. 3 meses de déficit. Pero perdón, fuimos deficitarios, o sea que no estamos cerrados. Claro. Esto es lo que alguna vez tuvimos más importaciones que exportaciones. Sería bueno saber, ojalá uno tuviera el acceso de saber en qué fueron las importaciones. Muchos Marcelo, sectores lo que eran- pasa es que los dólares también vamos a defender a la industria. No se fueron en importaciones superfluas todas, como se han denunciado. No, se fueron muchos dólares más de lo previsto en energía. Esa es la falla del gobierno en la proyección inicial del presupuesto. Así Por eso es. es que decimos qué importante es tener un presupuesto bien provisto y una discusión buena como la que tiene que haber. Porque el anterior fue tan fallido y no se discutió que se calcularon más los dólares que se iban por energía. Entonces ¿Verdad? sufre el Sí. importador. Y no demorar sin explicación las obras de infraestructura Sin duda. originales que son las que te dan vuelta Totalmente, Eddie. por ahí la ecuación. Luis, vos tenías una pregunta. Sí, ustedes, los economistas, sobre todo a Fausto, el amigo exportador también, pero me parece que es más macroeconómico el tema, son arqueólogos de la economía también, siempre tienen en el año tanto, pasó tanto, hicimos tal cosa, y la Argentina es un laboratorio. ¿A qué se asemeja esta situación? ¿A cuál de nuestras crisis, de nuestras Para mí, situaciones anteriores? hay condimentos diferentes, ¿no? Pero para mí lo más parecido que vimos fue el previo al Rodrigazo, ¿no? Es el escenario más parecido que uno ve. Pero tampoco es igual, porque en ese momento había mucho más control de precios que en este momento. Es muy complicado lo que está... Acá Miguel tiene su corazón radical y se agarra la cabeza. Digo, es complicado decir que estamos Y es muy parecido. en un aroma parecido a la Rodrigazo previa fue Rodrigazo. 75, ¿no es cierto? Isabel Martínez de Perón. Creo que el radicalismo en ese momento estaba tratando de sostener para que no Por se eso- cayera el gobierno. Pero Es parecido en algunos aspectos, en el sentido de que vos estás controlando. Sí, A ver, sí, yo coincido. la historia esta va a terminar. ¿Qué que te diga cómo termina la historia? Sí. Vamos a devaluar y vamos a tener una recesión muy fuerte. ¿Una única devaluación o vamos a tener un mercado desdoblado de hecho? O sea, ¿se va a animar un No, gobierno a el- decir el- ahora tenemos 3, 4, 20 tipos de cambio? Al final la realidad se va a imponer. La realidad se impone. La realidad se impone. El desdoblamiento Déjame- puede ser una forma de tratar de llegar a un tipo de cambio único en un programa bien armado como un paso intermedio. Pero Argentina, en el fondo, tiene dos tipos de cambio. ¿Cómo va a terminar esta historia? ¿Va a bajar el contado con liqui al oficial o va a terminar el oficial en el contado con liqui? Vamos a ser sinceros en la Rodrigazo, historia. de cómo recesión, termina todo me dan un poco de miedo, pero perdónenme, pero puede ser que sea Pero la, puede ser es que sea la hay que realidad. entender, perdón, hay un punto más. Argentina exporta muy poco. ¿Ah? Importaciones son necesarias porque es lo que sostiene la actividad económica. Si caen las importaciones, cae la actividad económica, eso es casi en la economía argentina es casi matemático. No hay un solo año en el que haya caído las importaciones y subido la actividad económica. La ¿Ah? relación es 1 a 3. Por cada punto de crecimiento déjenme que de actividad, vaya, 3 las importaciones. aparte para que pueda participar Marcelo, que le tenemos que dar también las gracias para no tenerlo colgado ahí en el Zoom eternamente. Pero déjenme que haga una pregunta que por ahí puede sonar un poco superflua, pero es lo que inició esta parte de la conversación. Ustedes todos tienen información también del mundo, y a vos te habilito, Luis, también, y Marcelo, por supuesto. ¿Cuántos países del planeta están pensando en cuánta gente va al Mundial para ver si la economía funciona o no funciona? Ninguno. Ninguno. Están preocupados por las figuritas. Argentina, ¿no? Nadie. Bueno, la Argentina tiene esa... Perdón, contesto yo, Métete, perdón. sí, Luis, obvio. Es un debate. La Argentina tiene esa dualidad permanente. Si haces el censo de quienes van al Mundial, seguramente los argentinos son un contingente muy importante. Sí, somos récord en venta de Qatar- en anotarte para Qatar, las el entradas. mundial más caro de la historia. Sí. Y tenemos esa capacidad, algunos argentinos, porque hemos desarrollado anticuerpos para poder sobrevivir en este país. Y es un país rico en el fondo, que genera cosas, ahora todos protegidos por otro lado. El drama es como los economistas, los gobiernos no encuentran cómo sincerar todo eso. Marcelo, Yo danos, le quiero danos hacer tu una cierre, pregunta, así te damos Marcelo. la... Ah, bueno, dale. Una muy concreta te voy a hacer. Es la primera vez en mucho tiempo, Eddie, que yo escucho que Sejera representa más que nada a los empresarios pequeños. Pues yo escucho el mismo planteo de la UIA, de AEA y del campo. Prioricemos los dólares para lo que es la producción local. Mi pregunta pasa por ese lado. ¿Ustedes se están reuniendo como empresarios y llevaron esta propuesta al gobierno? ¿Por qué se escucha de distintos sectores que normalmente a veces ni siquiera tienen una misma mirada sobre cómo tratar justamente la administración de comercio? ¿Por qué se está escuchando ahora al unísono que hay que sobrecargar el precio del dólar turista?
Porque nos unió el problema. O sea, esto es muy claro. Las importaciones, lamentablemente, la industria, nunca tuvimos un plan de industrialización que haya durado 30, 40 años. Los empresarios no invertimos por un gobierno o por la estancia de un funcionario en una cartera que tengamos conocido, sino que invertimos por 20, 30 años. Y no tuviste una política de industrialización clara de sustitución. Al contrario, cada vez que aparecía una otra totalmente aperturista y al final no quedaba claro bien hacia dónde íbamos. Entonces, vos no tuviste una política. Pero ahora, cualquiera, desde la UIA, desde la EA, desde Segera, necesitamos importaciones de insumos que no se hacen en el país, o algunos que son muy caros porque no hay una tecnología, como te dije, no se industrializó y necesitas comprarlo en otra parte del mundo para tener un costo competitivo en tu producto. Entonces, esto nos une. Por eso este reclamo es conjunto, aunque no Segera un poquito... No corresponde que yo lo diga, pero fíjate que lo lideró porque Massa lo puso en el artículo 72, lo que estamos planteando, el artículo 72 del presupuesto que se va a discutir, porque cuando se aprobó el blanqueo para la construcción en los EDINES, no entendíamos por qué no podíamos poner a la industria también para compra de bienes de capital, repuestos, incluso que no se hacen en el país. Y esto es lo bueno, fíjate algo que recién decían ahí en el piso, y esto es lo que también tenemos que ver. La Argentina es el tercer país del mundo con tenencia de dólares después de Estados Unidos y Rusia. O sea, esto es increíble. Me van a decir, claro, nadie confía en el peso. Es verdad, pero en volumen, o sea, nosotros hay dólares de los argentinos. Lo que tenemos que saber es cómo los motivamos para que lo pongan y crean que vale la pena poner el país, cosa que debe ser muy difícil y para esto tendríamos que estar la gran mayoría de acuerdo. Marcelo, y para terminar entonces, en concreto ustedes pidieron una reunión con el ministro de Economía o con alguien de la cartera de producción. ¿Cómo sigue esta discusión que de tanta preocupación está llevando al sector para los pequeños y los grandes empresarios? Ya la tuvimos con el secretario de Desarrollo Productivo de Mendiguren, con el secretario de Comercio Tombolini, que tuvimos... ¿Y cuál fue la respuesta concreta? Que lo están estudiando, que bueno, por eso te decía, lo evaluaron y lo pusieron dentro del presupuesto del 2023, que debe tratarse en Congreso, pero nosotros queremos y estamos propugnando que salga una medida para lo que resta el 2022. Claro. Queremos que quedan 3 meses todavía. Gracias, Marcelo, por sumarte para que sepas desde el Zoom. Te esperamos cuando quieras en el piso. Cuando quieran, y un saludo a los amigos que están en el piso. Y seguimos en la discusión local, porque la realidad es que el problema no es solo la escasez de dólares, el problema es que nadie confía en cuánto va a valer el peso dentro de 3 meses. Tener un ritmo inflacionario tan alto hace que no podamos proyectar cuánto van a valer las cosas de aquí a fin de año. Yo ahí me hago una pregunta que puede sonar muy básica y se la hago a los tres, ¿no? Porque la verdad que me siento rodeado de expertos y me siento más seguro de que voy a encontrar por lo menos una respuesta que me deje tranquilo. Si hablamos de que uno de los problemas es que no están los dólares para ir a comprar los insumos importados que tiene la industria, ¿no habría que entrar en serio en un proceso de sustitución de importaciones? Selectivo, para cosas básicas, porque no creo que esta vaya a ser la última crisis que sufra la Argentina que te haga tener problemas con el sector externo. O sea, no habría que entrar en serio a decir, porque yo tengo memoria, tengo 59 años, se fabricaban muchas cosas en la Argentina que se dejaron de fabricar y no están más. Sí. Muy mala idea sería, pero... Horrible. Horrible, sí. Pero además va contra mano, perdón, lo que te pasa, contramano del mundo. Pero primero vas a contramano del mundo. Segundo, ya te dejo vos explicar, pero el segundo principal problema es cuando empezás a importar, a producir nuevos productos, importás más, no importás menos. Automáticamente, bueno, vamos a producir más neumáticos. Hay insumos ahí como mineral de hierro que se usa para un montón de insumos que tienen que empezar a importar más. Entonces, no las fábricas necesitan maquinaria que no se hace en Argentina. A los que lo producen, ¿les va mal? No. Porque los que producen esas cosas, ¿les va mal? No, si no cerraría. No sé, ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo sigue la historia? No, pero hay una cosa clara. De fondo, Argentina no está trayendo inversiones, ¿eh? Eso significa que a los empresarios de Argentina no es que... Bueno, tenemos 10 gobernadores ahora con Guado de Pedro en el exterior con una agenda armada para ver si traen inversiones. ¿Vos estás viendo a las empresas tratando de entrar en Argentina para invertir porque le está yendo recontra bien? No, pero además hay una situación externa que lamentablemente esto fue armado de esta manera. Digo, el viaje, todos aplaudimos los esfuerzos de los gobernadores por conseguir inversiones para generar fuentes de trabajo en sus territorios, que haya mejor mano de obra, mejor calidad de vida, bárbaro. Pero les va a ocurrir lo mismo que le pasó a Massa en su reunión en Houston o al presidente de la Nación. Todos queremos que vengan a invertir. El problema es que en el mundo ha ocurrido algo que acá parece que nos hacemos los distraídos. El aumento de la tasa de la Fed
de 0,75 genera el famoso vuelo a la calidad, que es la salida de capitales de los países emergentes buscando los bonos del Tesoro de Estados Unidos o el dólar directamente. Sí, Esto implica claramente de de que Estados pensar en Unidos, inversiones es casi una utopía. Pero además te voy a dar un punto muy importante. Pero perdóname que diga una cosa porque puede ser que sea una muy mala idea el tema de sustituir importaciones, pero es un debate que está en el centro del mundo capitalista y que lo planteó Donald Trump en los Estados Unidos como diciendo defendamos la producción americana porque vamos a terminar... Y se replanteó con vamos la a pandemia. terminar izando la bandera, o sea, la bandera de los Estados Unidos que izamos toda la mañana va a ser y se Made in replanteó. China. Perdón, son dos cosas diferentes, pero no vamos a Pero mirá mezclar lo que cosas. pasó con la ropa. Pará, Digo, Estados hay un Unidos- sector que está protegido, que es el de la indumentaria. Y menos mal, porque la verdad que mucha gente vive y da empleo formal en buena parte incluso del interior del país, las fábricas. Ahora bien, vos protegés de China, sobre todo, al mercado local. Y te están liderando la remarcación de precios todos los meses en INDEC. Y ya Absolutamente. pasaste porque están el protegidos. recambio de escaparates y tenemos inflación del 10% mensual y ya no sabemos cómo justificarlo. Sí, pero Entonces, y es verdad que hay una parte del hilado que es importado. Ahora, no todo puede ser explicado. Un sector que está protegido no puede remarcar todos los meses, incluso cuando no hay cambio de temporada, al 9 o 10%. El problema es, hay dos problemas. Perdón, lo que pasa en Estados Unidos con el tema, Estados Unidos no tiene tanto problema de sustitución de importaciones. No, ese es lo que mencionaba Trump. Me va a corregir acá el señor. Trump estaba preocupado por la dependencia de China. De hecho, Trampista de la primera hora. pidió Porque que México nunca en la reemplazara vida a China. consumieron tanta cosa china como Sí, ahora. por eso, Claro. pero no es un problema de sustitución de importación, es un problema de dependencia más competencia de mercado. estratégica, de estrategia y política, de geopolítica y otra cosa. El problema de sustituir importaciones es que los recursos para producir algo en el país los tenés que sacar de algún lado. ¿De dónde sacas esos recursos? ¿Lo vas a sacar de un sector que es exportador, por ejemplo? Entonces se te empiezan a caer. Por eso nunca funcionó el asunto, porque en realidad terminás perdiendo competitividad por todos Y lados. además el mercado argentino es chico, Es chico. a nivel internacional. Y, Y por además, otra perdón, parte, no hay, la evidencia es impresionante. Los países que más comercian son los que más progresan. Absolutamente. Tenés desde Holanda, pasando por Brasil. Singapur, Pero además por Japón, por años, Corea del Sur. Hace años que las cadenas globales de valor son las que priman en el... El 80% de lo que se transa comercialmente pasa por cadenas globales de valor. ¿Qué es eso? Canadá y Australia no tienen ni un solo problema de dólares. Sí, pero vos querés llevar Unos leche, hacen el vos querés diseño, llevar otros- leche argentina a Francia y el presidente de Francia se viste de lechero. Porque francés. ahí hubo un tema de soberanía alimentaria, producto de la Segunda Claro. Guerra, donde dijeron nunca más Francia va a depender de Ahora, producciones externas en el ¿por tema qué los alimentario. países Pero vos te centrales crees que Francia piensan vive de la así leche. y pensar así acá está mal? Pues yo no digo fabricar cualquier cosa, fabricar lo que vos tengas, Sí, pero la, que tenga la ventaja materia, la competitiva. materia básica natural. Nosotros la debíamos tengas, producir ¿no? O sea, alimentos, no solo largar Argentina no materia prima, agregarle importaba, valor a lo nuestro. hierro para la siderurgia, no los Totalmente. traía. O sea, Totalmente. Ahora, No, pero vamos a poner... Argentina es una yo- economía hiper cerrada. Fausto, hiper cerrada. Si no yo está entre la más digo, cerrada del ¿qué mundo, está- significaría producir más? Vamos a llevar esta discusión. Es buenísima esta discusión que está proponiendo Eddie. ¿Qué es producir más? Es que tu fábrica necesite más maquinaria, Eddie, Claro. necesite más empleados y vos te arriesgues a comprar más materia prima y apostar a que vas a vender más en el mercado local. Para eso necesitas que no te cambien la regla del juego. Por Obvio. empezar, necesitas los dólares para poder comprarle la maquinaria al exterior porque no la lo conseguís acá. Y si contratás más empleados, ¿bajo qué leyes? ¿Te das cuenta cómo todo redunda en la sí, misma sí, discusión? no, Entonces, claro y que es una después- conversación, es un barajar y dar de nuevo. Ahora, lo que yo digo también es que no es una discusión de la Argentina. No, la es discusión se está dando en el planeta. Sí, pero Absolutamente, es de acuerdo. Y no en China, no se está dando en China, se No, está dando pero- en el lado capitalista. Totalmente, Pero la- Eddie. No, pero la es- discusión en el mundo es otra, no es válida. esta. Y no es esto. relativamente menor la discusión, Es menor. por márgenes mucho menores. La Argentina, hay muchísimos estudios que señalan que es muy cerrada, Eddie, muy No, cerrada. eso es verdad, muy eso es cerrada. verdad. La economía regional en la que yo nací, Mendoza, si la dejaran, no la dejan. La Verdad. Argentina no la deja ni a Mendoza, ni a Río Negro, ni a Salta exportar. No dejamos al campo exportar, los tenemos atados, sacándole plata. Por el tema de la carga Y tributaria. por Entonces, eso somos carga de los más tributaria y bajos. reforma laboral. Otra vez las mismas Claro, discusiones. y por ¿se eso dan tenemos cuenta? la más baja tasa de inversión en la región, de inversión externa. Y hay un punto Son- que hay que tener en cuenta. El mundo se mueve por las cadenas globales de valor. Eso es clave. ¿Qué es una cadena global de valor? Vos, un auto ya no se produce más todo en un país. Se produce parte en todos lados y después se vende a otro lado. Y las industrias deciden dónde poner cada parte de acuerdo a las condiciones de cada país. Si vos tenés una economía que está cerrándose, abriéndose todo el tiempo, como es la economía argentina, que el dólar, que el cepo,
está fuera de las cadenas de valor. Sí. Está, Ahora, está fuera de la cadena. ¿Sabes Eso lo que yo significa- planteo? O sea, a mí me Eso dicen... significa que en estas condiciones Argentina no puede hacer nada. A mí me No dicen, puede ni un empezar a jugar. caño desde vaca muerta te hace dejar que importes energía Claro. y que pases a ser abastecedor de energía. A eso es a lo que voy yo. O sea, decir, a ver, sacando tu propia producción, Totalmente. evitas tener que ir a pagar afuera la por producción supuesto. de otro. Pero esa es la Punto. bronca que nos da a nosotros. En este momento, ¿qué demanda el mundo? Alimentos, energía, minerales para la transición energética. Y Vamos- en todas vamos a estas ir cosas... con el- Bánquenme que nos tenemos que ir al Colón. Vamos a bailar al Colón. De tarado, que es diferente. Claro, claro. Pónganse el tutú. Enseguida volvemos con el tema económico. Qué lindo el Teatro Colón, Qué lugar, ¿eh? Mira quién está. Ah, mira, Robert Maidana con García Moritán. Por fin lo tenemos al señor García Moritán en este programa. Pero ¿cómo dice que le va? Muy bien, muchas gracias. Yo había prometido que iba a estar en algún momento con ustedes, así que acá estoy, de alguna manera. Claro, no te Astuto lo de había respuesta. prometido, ya Nunca está, ya dijo que está. iba a estar en el piso, pero bueno, lo tenemos de gala y Está aprendiendo, vestido de está frac aprendiendo a de hacer color. Iba a ser política, parte de ¿eh? alguna manera. Se está recibiendo de político García Moritán. Bien, bien. Me obligan ustedes a ponerme al día. Está muy bien. Robert, ¿qué es lo que está pasando ahí, García Moritán? ¿Qué es lo que están viendo ahí en este evento Mirá, en el Colón? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Porque cumple 25 años la Fundación Cimientos, que es una fundación que se ocupa de hacer que los chicos, que en este país son 50% de pobreza, afecta a los chicos, ustedes tienen los datos más al alcance para consultar, no dejen de estudiar. Por más que tengan problemas, la fundación se ocupa de eso, de que puedan seguir estudiando, terminen la primaria, la secundaria, que encuentren una educación completa y a partir de ahí se les facilite la salida laboral. Le preguntaba también si quieren, porque ya lo sigue escuchando García Moritán, si quieren podemos seguir hablando de esto. Por supuesto. O se pueden ocupar también de aspectos políticos. Es todo de ustedes. Yo Hola, creo que Roberto. sí y coincido que no hay nada más Hola, importante, hola. no hay nada más importante que la educación, por eso Está estamos acá está acompañando a buenísimo. Cimientos. Estamos allí haciendo esta cobertura porque, como decimos siempre, hay que visibilizar estas propuestas y siempre trabajar por la equidad, sobre todo de estos chicos que son los adultos del mañana de Argentina. Estamos justo teniendo una discusión política que a vos te va a interesar en lo particular, porque una vez más estamos hablando de escasez de divisas y cómo administrar la escasez en Argentina. Yo me acuerdo que vos fuiste muy criticado hace unos meses porque vos dijiste, si seguimos en esta, el dólar como nada va a valer 400 pesos. Hoy el contado con liqui lo tenés en 306. Es el único de los dólares informales, pero legales, que podemos dar cuenta que se siguen operando y con volumen, que el gobierno no controla o controla poco y que está muy alto. Yo quiero preguntarte por esto, digamos, ¿cuál es la propuesta que vos tenés desde tu punto de vista sobre qué hacer con los dólares? Acá la discusión redunda entre empresarios que dicen hay que poner un sobreprecio al dólar turista, hay que encarecer los bienes suntuarios y hay que administrar las divisas escasas para la importación de insumos locales. Mirá, acá tenés dos grandes problemas. El primero y principal es ya hoy por hoy la falta de credibilidad que tiene este gobierno. Nada de lo que puedan hacer, ninguna política y mucho menos si siguen generando tipos de restricciones van a solucionar este problema. A la larga esta condición termina siendo determinante, que la gente empieza a creer que la moneda nuestra es una moneda válida para el ahorro, para poder transaccionar, que es una moneda con la que puedes contar. El segundo tema, que es otro aspecto fundamental, es no emitir más. Si uno sigue con estos niveles de emisión y de deuda, va a ser muy difícil que lo resolvamos. Argentina necesita desesperadamente hacer negocios con el mundo. Necesitamos exportar. ¿Cómo hacemos para generar condiciones para que Argentina haga negocios con el mundo? Eso es lo que tenemos que hacer para poder hacer que entren en Argentina divisas y estabilizar un poco la moneda. La Está gente bien, sale pero digamos, desesperadamente nuestro a cubrirse mercado... en el dólar porque... Y como consumidores tenemos que llegar al año electoral como tiene que ser en democracia hasta que en tanto se elija otro color político o el mismo para gobernar. Mientras tanto, ¿cuál sería tu propuesta para poder exportarle más al mundo?
Yo creo que a esta altura tenemos que tratar de pensar en políticas de mediano y largo plazo y dejar de pensar en el calendario electoral, porque tenemos elecciones cada 2 años y en este sentido estamos todo el tiempo en la especulación y nunca resolvemos el problema de la gente. Mientras que el dólar sube o en realidad el peso se desintegra de nuestras manos, la gente pierde su valor de su sueldo, los jubilados no llegan a fin de mes, la gente se muere de hambre y esta es una situación con la que no podemos convivir más. Entonces, lo que yo estaría dispuesto a trabajar es sobre una transición ordenada, pensando en un proyecto a partir del 23 que nos permita a los argentinos creer que hay salida. El problema principal de la Argentina es que la mayoría de los jóvenes no creen que en Argentina hay un mañana, hay un futuro. 7 de cada 10 jóvenes en Argentina se quiere ir. Esto te habla un poco de las perspectivas, ¿no? Y en definitiva, esas son las que se tienen en cuenta a la hora de componer las expectativas de una economía. Si la gente no cree en el país, no cree en las condiciones, no cree que hay un futuro, no hay nada que podamos hacer. Tenemos que tratar de mostrar estabilidad, proyectos de mediano y largo plazo, tratar de pensar un poco cómo resolvemos el problema de la gente y no correr detrás del calendario electoral. Nos termina haciendo muy mal. No hay nada que podamos hacer si seguimos pensando en esos términos. Yo no sé si son 7 de cada 10 los que se quieren ir. Yo sí veo muchos chicos que quieren estudiar y mejorar la calidad de su propia vida y la de sus familias en Argentina. Te propongo, si querés, Roberto, en serio, que vengas al piso y charlemos un poco de esto, de cuáles pueden ser los posibles debates de una transición o de lo que sea que le pase a Argentina a nivel electoral. Lo concreto es la economía y cómo administrarlo. Muchas gracias por tu tiempo, por haberte acercado ahí a Robertito, a nuestro Robertito, y cuando quieras te comprometemos ya públicamente a recibirte en el piso. Te lo había prometido la vez pasada, te lo vuelvo a prometer cuando me inviten estoy. Muchísimas gracias a ustedes. Estás más que invitado. Gracias, Roberto. Mira, y gracias, nos Robertito. habíamos separado a la vez porque está Pampita esperando, los habíamos separado. Pero mira, una señora Escuchame, empresaria. una vez que zafó que le digan el marido de Pampita, vos me la traes a Pampita a la pantalla. Decile a Pampita, una señora empresaria, modelo de mujer, cómo administra su negocio. Bueno, entonces, Miguel, Fausto, yo creo que la discusión en el mundo está empezando a contener y políticamente se expresa en un reverdecer de los regionalismos, los nacionalismos, la defensa de lo propio, porque se está viendo que se entró en un nivel de competencias externas inaudito que las sociedades no saben cómo defenderse y los sistemas productivos no saben cómo defenderse. En el siglo pasado, la existencia de un bloque comunista le daba al capitalismo la ventaja de que los rusos no producían nada de buena calidad. Los chinos te invaden, o sea, nunca como hoy se vio Estados Unidos consumiendo, o los países centrales del capitalismo consumiendo producción de un país conducido por un partido comunista. Y eso genera discusiones de fondo de qué produzco, qué importo, dónde meto a mis trabajadores, cómo avanzo más en el desarrollo tecnológico y los cibernegocios, etcétera, para poder ocupar gente en otra cosa. O sea, yo creo que sí es la discusión del mundo. No, yo creo que no. De hecho, si vos ves, los últimos 2 años hubo 2 o 3 firmas de acuerdo libre de comercio gigantescos a nivel global. Luis me va a ayudar con esto. O sea, que el mundo no se está cerrando. Hay que diferenciar el problema del cierre económico que tiene Argentina, que es un cierre ya catastrófico, porque la verdad que realmente estamos muy cerrados. Patológico, con lo que está pasando en el mundo, que sí es cierto, y esto sí es importante para Argentina, sí es cierto que el mundo, o por lo menos el mundo capitalista, está tratando de dejar de lado a aquellos proveedores que no son confiables. Entonces, ¿quiénes no son confiables? No son confiables los chinos por cuestiones geopolíticas, no son confiables los rusos por cuestiones geopolíticas, pero no es una cuestión económica, es una cuestión de confiabilidad. Y Argentina claramente no son confiables porque producen lo que producís vos. Pero te discontinúan, te ponen trabas. Te empiezan a poner, por razones políticas, te empiezan a complicar, entonces no quieren de que las industrias sensitivas de ciertos países dependen de un país que es controlado por determinados gobiernos. Con otro criterio, por otro Trump gobierno. no pidió que la producción china vaya a Estados Unidos, lo que pidió es que vaya a América. E incluso en un momento se discutió que Argentina podía ser un receptor de inversiones americanas para exportarle a Estados Unidos para reemplazar a China. Lo mismo que México. Pero fíjate que no es un problema de cerrar, es un problema de
más geopolítico que otra cosa. Hay más pero- problema México que A mí me que parece China. que, con Estados a mí me Unidos. parece que la agenda del mundo es mucho más moderna que cerrarse o abrirse. Absolutamente. Me parece que es replantearse. Absolutamente. Está bueno el debate, ¿eh? estábamos- Cerrarse o abrirse siglo XX. Me parece que hoy Eddie, es otra cosa. No, el mundo está abriendo, está abierto, eso no hay discusión. Argentina está cerrada. A ver, si vos sumás exportación más importaciones en Argentina, el total del comercio exterior argentino es 25% del PBI. Paraguay es 70% del PBI. Ahí nos México- faltan dólares. Ahí nos faltan Ahí nos dólares. faltan dólares. De México hecho, es tienen 70% del PBI. estabilizado. ¿Me dejan Uruguay es volver con 40%, algo? el doble que Argentina. Obviamente. Bien, Nuestro modelo es Paraguay. No, nuestro modelo este es el peor, digamos. Claro, No, pero digo, Paraguay hace crecer. ponemos a Paraguay como Sí, modelo. ahora sí, Ahora Sí, sí, lo claramente. ponemos. Está bien, ya pusimos a Chile, no fue mal. Ya pusimos No a fue tan Colombia, mal. no Chile fue mal. el chileno medio está bastante mejor que el argentino medio. Pero estamos hablando de países que no tienen problema de inflación. Lo que quiero decir es que Argentina Pero ya eso empieza quiero volver. a ver, competir podemos con volver países... un poco al mercado local y a la problemática local. No tenemos dólares, ya lo sabemos. Va a haber un cambio de gobierno, ya lo sabemos. El argentino, cuando viene un cambio de gobierno, tiene miedo y por las dudas, incluso si puede, se dolariza. El consumo se está manteniendo, pero hay algunos sectores en donde dicen, ojo, porque ya empezamos a tener bajas. Hay endeudamiento con las tarjetas de crédito, digamos. La economía está frágil. Mi pregunta es, ¿y la inflación qué? Porque si vamos a ese camino que vos decís y planteás, Fausto, de una devaluación indexorablemente, eso pega en precios. Y vos tenés una velocidad de remarcación de precios, no sé cómo viene tu proyección de septiembre, no te la pregunté, pero en línea del 6%, imagino, como todas las Ya consultoras. tenemos 15 días, 5,7 en 15 días. ¿7? 5,7. 5,7%. En 15 días. En 15, pero el mes tiene 30. Sí. Entonces probablemente vayas a un 6 o un poquito Vamos a más. hacer o raspando 7, sí. ¿Cómo haces para que cuando devalúes no te peguen No precios? te digo que vas... A ver, vamos a poner así. No te estoy diciendo cómo haces para que algo no suceda. Va a pasar eso. Va a pasar la Va a devaluación pasar y en va a algún pagar en momento una precios. devaluación y en algún momento la inflación va a subir más. Por eso hablamos de inflación. Hay una inflación pisada artificialmente que en algún momento va a saltar. Y el problema es no enfrentar este asunto. Por eso dije que se me hacía al Rodrigazo, porque es lo que pasó previo a Rodrigo. Vos pisaste la inflación, hiciste todo lo que pudiste hacer para mantener la inflación baja y un día te saltó todo junto y no te enteraste. Entonces, lo que digo es, entremos a resolver los problemas en serio, a resolverlo de fondo. Dejemos de hacer parches, porque los parches en algún momento se rompen y terminamos con un problema más grande. No queríamos corregir el tema cambiario, el tema de las tarifas, todo hace 2 años cuando la inflación es 50%, porque la inflación se nos iba a escapar, y ahora estamos en una inflación del 100% y seguimos con el mismo problema previo a la inflación. Entonces, más allá de todo este tema del comercio exterior, que es interesantísimo para discutir por años, Argentina tiene un problema mucho más corto plazo, y es que no resuelve los problemas económicos. No los resuelve, los parchea y espera a ver qué próximo gobierno los resuelva. Pero esto Miguel. está debatiéndose políticamente y yo creo que no es casual los runrunes que hay de que sobre la mesa de varios que tienen que tomar decisiones está un plan de estabilización, por lo menos. Ese plan de estabilización obviamente es un debate, porque hay muchos halcones que quieren que esto no se haga y que lo único que ocurra sea que explote en el próximo gobierno, algunos. Otros dicen que, como bien aseguraba él, si no lo haces ordenadamente lo termina haciendo el mercado, pero haciendo se hace, obviamente el mercado lo hace con menos vaselina, digámoslo con todas las letras. Sí, tal cual. Literal. Para ser prácticos. Y me parece que si se diera ese debate, a lo mejor podría pensarse en alguna cosa estabilizadora, ya que hay un único programa que está vigente, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso es el único marco que hay hasta ahora. ¿Esto es posible? ¿Es posible en un año electoral? Y suena difícil, por eso es que yo también coincido con él que estamos en un momento que podría aproximarse a lo que fue el Rodrigazo, lamentablemente. Bueno, yo les agradecemos a ambos por haber participado de ese debate y yo me quedo con el planteo de Die. Hay que empezar a discutir también modelos económicos, cuáles funcionan y cuáles no en el mundo. Gracias a ambos. Ah, viste, sí, totalmente. Bueno, nos vamos a ir a la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque los vecinos dijeron basta. Hay varios barrios, uno de ellos es el barrio El Mondongo. Se reúnen, ahora se están por reunir los vecinos con un alarmazo. ¿Por qué un alarmazo? Porque se cansaron de la inseguridad. En los últimos días, 20 robos, entraderas, arrebatos en la calle. Está en El Mondongo trabajando Guillermo Murphy. Hola, Guille, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Carlos, y un saludo para todo el equipo. Escuchen,
Clarísimo. Este es el alarmazo de los vecinos de aquí, del barrio El Mondongo. ¿Por qué? Porque ya no soportan más la inseguridad. Claro. Más de 20 robos han tenido que sufrir, todos, entraderas, violentas, con moto, con todo. Así que ahí está, mirá, estamos hablando acá porque los vecinos... Yo lo que escucho es un ruido que es imposible. Mirá, no sé si sí. vos no los podés transmitir, pero desde acá El tuvimos alarma. que bajar el volumen del retorno. Sí. Sí, te taladra la cabeza. Bueno, porque todos los vecinos están cansados. Y acá está Viviana, que también vive acá en el barrio, donde, bueno, Viviana, usted nos decía que es imposible estar acá. La verdad que desde hace ya, buenas noches primero, Hola, Viviana. ya hace bastante tiempo que es imposible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la madrugada del sábado, en un radio de 300 metros, tuvimos 4 robos. Una entradera, a unos vecinos aquí le quisieron entrar también, le robaron la llave del auto y de la casa, la peluquería y una casa frente a la pizzería que el hombre ahora está internado. Y así tienen que vivir, Viviana, con la alarma en la mano. Exacto, no salimos si no es con esto. Y cuando vemos alguna cosa que no es común en el barrio, inmediatamente la hacemos accionar. Claro. Se tienen que cuidar entre los vecinos, Claro, ¿y qué Cecilia. pasa? La forma que tenemos de Claro, cuidarnos. La accionás, Vivi, ¿y qué Es pasa? verdad. Porque un vecino no puede salir en defensa de otro, o por lo menos no tendríamos por qué saber cómo defendernos, para eso están las fuerzas de seguridad. Claro. Vos activás, pulsás esa alarma, automáticamente todos los vecinos quedan en red de alerta. Algo está ocurriendo, algo vinculado a la inseguridad está ocurriendo en un vecino. ¿Y después qué? Ahí está el tema. Es que lo que pasa es eso, nos cuidamos entre nosotros. Mira, después de que el sábado le pasó esto a nuestro vecino, que empezamos a difundirlo y vinieron los canales, los medios de comunicación, hoy hemos tenido patrulleros todo el tiempo pasando por acá y anoche tuvimos un patrullero aquí en la esquina que nos custodiaba. Si no, esto es tierra de nadie. Claro, Y si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Eso te quería preguntar, porque imagino, Viviana, que previo a estas marchas y este reclamo, ustedes acudieron a la comisaría y a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué respuesta les dan? Así es. Mira, nosotros tenemos reuniones una vez cada mes y medio con autoridades del gobierno de la provincia, de seguridad, y la verdad que nada. Nos dicen que no tienen recursos, que no tienen patrulleros, bueno, lo que supongo que les pasa en general a toda la Argentina y a todos los barrios. Esto no ocurre solamente en La Plata. Claro. Pero bueno, es lo que tenemos y por eso nos cuidamos nosotros. Con esto, con cámaras de seguridad, que por eso hemos podido filmar lo que le pasó a nuestro vecino. Y nada, estamos desprotegidos. Por suerte nos tenemos nosotros, si no, no hay nadie que nos cuide. Viviana, ¿y cómo es la conversación con los vecinos sobre este tema? Porque, a ver, es sentirte totalmente desprotegida, o sea, si no te resulta esto, ¿qué hacer? Mirá, la verdad que por suerte este es un barrio muy unido. Acá no hay diferencias de ningún tipo. Cualquiera le pasa algo y todos estamos allí para cuidarnos y atenderlo. Así que eso es lo que tiene de bueno el barrio y es eso, ya te digo, no tenemos respuestas. Bien, Viviana, te hago una consulta. ¿Es solamente este barrio Decime. o ustedes pueden registrar que es No. una zona en donde se organizaron, pero que lamentablemente va más allá de este barrio? No, no es solamente este barrio. Acá nos circunscribimos a un pedacito nada más. Ustedes habrán visto hoy en el barrio de Los Hornos, que no está lejos de aquí, han matado a un rugby, le dieron 3 tiros. sí. Citibel, Villa Elisa, Gonet, Tolosa, en realidad pasa en toda la ciudad de La Plata. El centro es también un hervidero de ladrones que entran a los negocios, no les importa nada y creo que estamos todos desprotegidos. Vivi, ¿y esto vos sentís que se fue, digamos, que la situación se puso cada vez más frágil desde el punto de vista de vivir? ¿El hecho delictivo Sí. es mayor este año que el año pasado? Contanos un poco esto, porque, viste, Sí, una cosa la es la verdad. política y otra cosa es lo que vive la gente. Entonces,
Tu relato en primera persona nos ayuda a recrear también qué se vive en La Plata. Mira, este barrio era bastante tranquilo, pero desde hace, yo te diría, un año y pico, se ha acrecentado. Y en estos últimos 2 meses estamos de mal en peor. Es todos los días tener o una entradera o un robo. Nosotros acá a 2 cuadras tenemos 2 escuelas, a los chicos les roban los celulares, las mochilas, y la policía está ausente. Viviana. No tenemos nadie, no hay nadie. Viviana, se nota que está picante el barrio. Siempre los vecinos terminan sabiendo de dónde vienen los delincuentes y la policía no. ¿Ustedes saben de dónde son los delincuentes que los están atacando constantemente? No, mira, lamentablemente no, y te cuento por qué. Lo que ustedes ven atrás nuestro es la Diagonal 73, que abarca toda la ciudad. Nosotros tenemos dos diagonales que nos cruzan, una de norte a sur y otra de este a oeste. Y a una cuadra tenemos lo que es Circunvalación. Es un lugar de escape para cualquier lado. Para cualquier lado, claro. Entonces, pueden venir de cualquier lado y pueden irse para cualquier lado. Ahora, Viviana, vos decís una cosa que es muy importante, que yo interpreto, no creo que sea tu intención, como un mensaje político, porque vos decís, en el barrio no hay divisiones, estamos todos unidos y nos ayudamos todos con todos. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, ahí está la cabeza de la autoridad política, la cabeza de la autoridad policial de un signo político, y está la cabeza de la intendencia de otro signo político, y aún así se convierte en tierra de nadie en materia de inseguridad. Exactamente. En realidad no es la intención de dar un discurso político, pero acá sucede eso. Acá no nos importa cómo piensa el de al lado. La cosa es cuidarnos. Y es lo que tendrían que hacer por nosotros. Cuidarnos, no importa de qué lado estemos. Pero es así. Acá no hay distinciones de ningún tipo. Viviana, quiero preguntarte por cómo son los episodios delictivos. ¿Hay mayor violencia? Porque una cosa, no estoy justificando ningún delito, por favor, pero digo, una cosa es robar y otra cosa encima es la escarnia de la violencia sobre aquel que encima tiene que sufrir el hecho delictivo. Vimos, y Carlos trae reportes en donde vemos mucha violencia. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, la convivencia del delito con la violencia? Es que es así. Es así, mirá, de los hechos delictivos que sucedieron la madrugada del sábado, en el edificio, por ejemplo, con una moto en forma de Willy, así, arremetieron contra el portón e ingresaron al domicilio. En la casa de aquí enfrente a la pizzería, el señor en este momento está internado. A nuestro vecino bajaron 3 personas, lo rodearon a punta de armas, lo amenazaron incluso con matarlo porque les había visto la cara. Así que no son tranquilos y no les importa nada. Pues lamentablemente tenemos que hacer esta cobertura, Eddie, pero tenemos la posibilidad de vecinos que se animan, que salen, que nos dan esta mano también como medios de comunicación, de contar en primera persona, que no tienen aflojen, miedo. ¿no? Que no aflojen con hacerse ver, hacerse Totalmente. notar. Gracias, y que no Viviana, se dejen caer en las divisiones. No, la verdad que no, ni nos vamos a dejar caer en eso y vamos a seguir luchando para estar seguros. Gracias. Bueno, gracias Guilla Murphy también, que estás allí haciendo ese trabajo y que nos ayudas a ilustrar lo que está viviendo La Plata. Bueno, tremendo, ¿eh? La inseguridad en el Gran Buenos Aires que no para es el gran tema, uno de los grandes temas que, a ver, te dejan sin aliento, ¿no? Porque la economía por un lado que te corre, la inseguridad por otro lado, y un fin de semana, lo que decía esta vecina, en 300 metros, 4 robos la misma noche, en 300 metros de distancia. Vos tenés siempre en las encuestas muchos temas que pueden ir subiendo en la preocupación de la gente. La economía, la corrupción, en determinados momentos, la educación, el trabajo, pero la inseguridad está siempre al tope. Al tope, ¿eh? Al tope entre las mayores preocupaciones de la gente en los últimos 20, 30 años, y es algo que han pasado en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional distintos gobiernos. No se le encuentra la vuelta. Es que es muy básico. Si vos no tenés la certeza que podés volver a tu casa, que podés caminar por la puerta de tu... Y además, cómo cambió todo en una generación. O no sé, algo así, en 20 años. Esos barrios seguramente hace 20 años eran tranquilísimos. Lo más probable que se jugaba en la vereda, que los chicos salían, que no se cerraba tanto. Ahora es muy complicado. Bueno, Sí, alarmazo tremendo. y hartazgo. La verdad que las medidas que se van tomando son insólitas.
Tenemos hoy una doble combinación que me encanta. Porque ¿Doble combinación? Sí, valga la redundancia. Ajá. La combinación porque son dos cronistas. La combinación porque uno está allá escuchándonos y porque el otro está acá en el piso. Y la combinación porque son dos talentos. Está Gaby está bien, Astrosky, que siempre está desde Israel. Grande. Está acá, mirá. Mi cabeza, Hola, Adri. hablaste de Hola. combinación, mi cabeza se fue a cualquier Sac, parte. Adrián Sac, mirá quién está acá. Existe Gabriel Astrosky. Astrosky. Está acá. Está Hola, Adri. en directo. Hola, Adri. Hola, no lo veo. Cuando dijo talento, dije, sí, estoy lento. Sí, a veces sí, ya uno no tiene los reflejos de antaño, pero acá estoy. Qué alegría escucharte, querido Gabriel. Lo mismo digo, Adri, lo mismo digo. ¿Cómo va? Bueno, acá está, no nos vamos a hacer más propaganda porque si no van a empezar, sáquenlos estos dos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿querés que empecemos a hacer un ida y vuelta con lo que está pasando en el Banco Interamericano de Desarrollo? En un ratito vamos a hablar con Gaby porque nos va a contar, está acá de visita, vino unos días a Argentina, tiene su familia acá, por nos eso. encanta, es uno de los mejores cronistas que tiene América. Y Estados Unidos, queríamos tenerte en vivo para poder charlar con él, porque Estados Unidos siempre da para hablar. Y yo miraba una de las noticias y digo, tanto lío, tanto revuelo, que no nos daba la plata del BID, que este hombre se había puesto, parecía ser que duro, intransigente. Estoy hablando de Mauricio Clever Carone, que se hizo famoso porque no nos daba lo que supuestamente estaba pactado. Todo para que finalmente sea expulsado. La maldición argentina le cayó a este hombre. Y por una cuestión de polleras, ¿no? Exactamente, a eso iba. Por eso quería hablarlo con Gabriel, a ver qué pensaba y cómo se ve desde Israel también esto, ¿no? Porque es un escándalo internacional. Yo me acordaba recién de Dominique Strauss-Kahn, es otro tipo de escándalo. Eso había sido un escándalo de acoso sexual, que fue el director gerente del FMI en 2011 y lo echaron. ¿Y qué hicieron? Pusieron a una mujer. En ese momento fue Christine Lagarde. Acá están proponiendo algo parecido. ¿Qué hizo? Pero vayamos, recapitulemos. ¿Qué hizo Mauricio Clever Carone, con quien estuvimos hablando? Estuve hablando cara a cara con él, que estaba junto con Sergio Massa, con el ministro. Estábamos todos contentos porque le habían renovado el crédito a la Argentina, 1.208 millones de dólares para este año, 1.800 para el año que viene, lo cual era una gran noticia que, atención, se mantiene intacta. No tiene nada que ver esta expulsión del titular del BID con los créditos dados a la Argentina. Digamos que la política del organismo está por encima de las personas que lo ejecutan. Pero este señor, ¿qué había pasado? Bueno, se fue sabiendo de a poco qué es lo que había sucedido. Ya estaba en problemas en ese momento en el que lo entrevistábamos. Pero no se sabía exactamente qué es lo que pasaba. Bueno, parece que este hombre, y no quiero parecer televisión de espectáculos, pero tuvo amoríos con su jefa de gabinete, una señora. Y ahí está Rosales, ¿no? Sí. Claro, ahí está. Le iba a pedir. Es el primer. Ruleros, ¿pero qué pasa? No es rulero. Bueno. No, rulero es lo que está contando vos. Es el primer hombre que tiene un amorío. Sí, pero yo te lo El pido primer hombre prestado. que tiene un amorío lo echan por un amorío. Claro. Hay un trasfondo ¿Pero qué pasa? político. ¿Qué pasa? Hay un trasfondo político Esperá, enorme esperá. atrás. No. Esperá, déjame contar. A ver. Es que diste tanta vuelta para decir que tenía un amorío. Él estaba casado, ella estaba casada. Alguien le sacó una foto a la hoja de ruta que estaba planeando. ¿Viste cómo son los anglosajones? Él es cubano-estadounidense, pero anotan todo siempre. A mí me llamaba la atención cuando vivía en Inglaterra. Hacen diarios íntimos, escriben. Bueno, había hecho un arroz como una especie de plan ñaca. Me divorcio yo, se divorcia ella, ¿qué hacemos? Bueno, alguien le sacó una foto, se lo mandó al marido de ella, de la subordinada, y estalló todo. Se armó. Pero además parece el trasfondo político que bien decía Rosales. Claro. Claro. Sí, no se lo bancaban, no lo bancaban mucho. Déjame que te pregunte, Adri, porque, a ver, esto explota con la revelación de algo que es del bajo perfil, de la vida amorosa o de la vida privada que termina estallando como un escándalo. Ahora bien, Clever Carone, un personaje de un perfil muy alto, de un perfil político muy alto, es un conocido de la República Argentina, es el que reveló, pero espérate, antes de Gustavo Vélez, es el que reveló en una reunión de inversionistas en Chile que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había sido direccionado hacia la gestión Macri
con apoyo, influencia de Donald Trump. Después estuvo la interna por la conducción, o sea, había una interna fuerte por la conducción del BID, donde incluso estuvo alguien cercano a Alberto Fernández como Gustavo Vélez. Absolutamente, pero además, claro, recordemos que Claver Carone era hombre de confianza de Donald Trump, él era asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, y ahí es cuando él a dedo lo elige como candidato para conducir el BID, que después fue ratificado, una votación dividida, muy complicada. Pero ahora todos se unieron para echarlo. Y Adri, querido, y violentaron una tradición. Fue un capricho de Trump, propio del temperamento y la personalidad de Trump, a poner un norteamericano, por más que fuera cubano-americano, no era un latinoamericano, era un ciudadano de Estados Unidos. La tradición, desde la creación del BID de hace añares, es que el BID lo dirige un latinoamericano. Enrique Iglesias. Claro, siempre al BID, o Moreno después, siempre lo dirige un latinoamericano. Y aquí fue como una imposición de Estados Unidos. Encima es trumpista, entonces Estados Unidos le soltó la mano, toda América Latina le soltó la mano, se cayó como un tomate maduro, como una pera madura. Bueno, la lógica Trump es que Miami es la capital de América Latina. Claro. Y el tema es que cuando sos, además de ser trampista, sos tramposo, estas cosas se precipitan, digamos. Biden no se lo aguantaba mucho, se lo quería sacar justamente porque había sido una designación de un republicano, ¿no? Y nunca conectó bien con la administración Biden. Entonces, por esa razón, ahora están buscándole sucesor. Como les decía al principio, dicen que va a ser una mujer. Aparece el nombre de Michelle Bachelet, la expresidente de Chile. No me digas. Pero Eso es también hay importante otros nombres. porque Sí, exactamente. para Argentina también el lugar que queda ahora vacante es un lugar que tiene que seguir siendo mirado con cautela. Y además está sin trabajo Bachelet, porque acaba de terminar su trabajo en las Naciones Unidas como derechos humanos. Como derechos, no sabía que tenía conocimiento de finanzas, por ahí no haga falta y con ser político alcanza. Pero déjame que te haga una pregunta, Adri. Llegamos justo con Sergio Massa a los Estados Unidos para que este hombre afloje lo que tenía que desembolsar el BID, porque hace 2 semanas que se abrió esa caja que estaba cerrada por todas esas internas precisamente, ¿no? Sí, fue una cuestión de timing, de buen manejo político por parte del ministro Massa, a pesar de que, bueno, Argentina le retiró el apoyo después a Claver Carone, porque, bueno, fue unánime, digamos, su despido. Y en esta movida política, bueno, hubo un reacomodamiento rápido para justamente buscarle un sucesor. Pero sí, fue un buen timing, los acuerdos que se hicieron se firmaron, ya están, benefician a la Argentina porque impactan directamente sobre la estabilidad económica. Se trata de infraestructura social, como le llaman en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, es importante, sobre todo para nosotros, lo que más importa, más allá del chusmerío, es justamente esto, que los acuerdos se mantienen en pie. Podrían ser revisados seguramente, pero en este caso, como estaban frenados por el propio Claver Carone hasta la reunión con Massa, lo más probable es que sigan. Porque eran acuerdos que estaban hechos, pero que no se desbloqueaban. ¿Le pusieron nombre a este affair en Estados Unidos o ya está, ya pasó? Todavía no tiene, no tiene nombre, pero está estallando. El Clavergate, el Carone-gate. Sí, no tenés Carone, no sé. Descarone. Sos un descarone, claro. Algo así. Algo así le van a poner. El descaro de Carone. Gracias, Adrián, querido. No, tremendo. Nos vemos. Un abrazo, ya volvemos. Ya tenemos que volver con más. Con Gastrowski, que ya viene y nos va a contar un poco las novedades desde Israel. Y acá seguimos en Para que sepas hasta las 9 de la noche con toda la información y una visita muy especial. Sí. Yo lo quiero mucho, así que para mí es como Adri, ¿viste? Son mis debilidades. Israel. Gaby Ostrowski. No, y además que durante el COVID fue uno de los cronistas estrellas, porque relataba minuto a minuto lo que sucedía en Israel, que era un poco la antesala de lo que después terminaba pasando en Argentina, de medidas sanitarias, totalmente. Y Gaby, que tiene su paso acá en Argentina, viene para sumarse a un debate que veníamos dando recién hasta hace un ratito nada más sobre cómo mejorar este modelo
de una Argentina cuya economía está estancada, cuya economía no genera dólares, cuya economía tiene una inflación ya a niveles tóxicos y nos vamos acostumbrando a vivir de esta manera con las vicisitudes del caso que vemos después, violencia, la gente irascible en la calle. Israel había sido uno de los países que se puso como ejemplo. De los dos lados de la grieta, de Juntos por el Cambio y del oficialismo, han hecho sus viajes, han intentado tomar ejemplos para ver si Argentina puede de alguna manera terminar con la inflación y generar pactos. Contanos un poco cómo hizo Israel para esa lucha ganarla y estar como están hoy. Vos sabés, Marce, que yo creo que la pregunta no debería ser tanto si Argentina puede, sino que debería ser si Argentina o los políticos quieren. Porque lo charlamos, incluso compartimos en Israel unos días con la visita de Guado de Pedro, y creo que lo charlamos también. Y después, de hecho, surgió cuando estuvo Rodríguez Larreta ahí. Israel es un país que hace poco más de 30 años, 35 años, tenía no un 100% de inflación, que por supuesto es angustiante y preocupante. Israel llegó a tener casi un 500% de inflación. Y salió desde el año 85 hasta esta parte, donde en el 2021 el shekel fue considerado dentro de las 10 monedas más fuertes del planeta, salió pura y exclusivamente con un programa consensuado por todos los partidos políticos que tiene Israel. Por los que eran oficialismo en el momento que se creó el programa y por los que eran oposición. Y es un programa que durante años fue llevándose a cabo y fue siguiendo su camino más allá de quién estaba en el gobierno. Ahora, previamente a ese acuerdo, ¿alguien creía que fuera posible ese acuerdo? Me explico, porque acá estamos que vamos a conversar, no vamos a conversar. Porque no se puede, no se puede. O sea, la factibilidad del diálogo es el problema en la Argentina. O sea, no es el diálogo, es que no se puede hacerlo. Mirá, te voy a sacar del tema un segundo para darte un ejemplo. Israel es un país que tiene grieta. Digo, por más que parezca que no, Israel es un país que tiene una grieta muy grande. La derecha y la izquierda, y no solamente la derecha y la izquierda, Netanyahu, el ex primer ministro y actual líder de la oposición, con cualquier persona que piense en contra de él, se genera una grieta gigante. Ahora, hay momentos que la grieta se termina. Hay límites que no se cruzan. Voy al ejemplo del intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner acá. Hace un mes y medio, Israel tuvo ataques de misiles por parte de la Yihad Islámica desde la Franja de Gaza hacia Israel. ¿Sí? No se compara terrorismo con asesinato, pero son dos casos bastante graves. Una emergencia. Emergencias. Israel tiene un protocolo de seguridad por el cual en un momento de emergencia se reúne el Comité de Seguridad. El Comité de Seguridad, entre otros, está conformado por el primer ministro, por el jefe del ejército, por el ministro de Defensa y por el líder de la oposición. El líder de la oposición en este momento es Netanyahu. En el momento que Israel tuvo el lanzamiento del primer misil hacia cielo israelí, el comité fue llamado a reunión. Netanyahu, que odia fervientemente, abiertamente, odia al primer ministro Yair Lapid, se odian entre ambos, se subió a su auto, fue a la reunión del comité, se sentó delante del primer ministro, le dijo, primer ministro, lo apoyo con todo lo que haga. Ahora, salió de ahí, se plantó delante de las cámaras y dijo, yo doy el apoyo al gobierno. Terminó el estado de emergencia, volvemos a pelearnos. ¿Por qué lo comparo con lo que le pasó a Cristina? No existe en Israel, aún con la grieta, que en un momento de emergencia la pelea continúe. Entonces, vuelvo con lo que decíamos antes respecto de la inflación y lo que vos decías, si hay interés en sentarse a hablar. Hay momentos en los que el interés no importa si uno quiere o no quiere. Ahora, se pusieron de acuerdo, Edith, también en una agenda de fondo en Israel. Exacto. Técnicamente muy discutida, la adecuada para salir de los problemas, y desideologizaron por completo el tema. Total. Y la encabezó un socialista, Pero, Simón Pérez, ¿cómo que es un se hizo? socialista que colgó algunas de sus consignas, se volvió más ortodoxo en materia económica, nadie le hizo burla ni bullying por eso,
y todo el mundo se ordenó en esto y es una Pero política ¿cómo de Estado. hizo? Yo me sumo a esta pregunta de Luis para preguntarte y que nos contextualices. ¿Cómo hizo ese hombre que logró algo tan... el emblema de la historia de Israel, de la economía actual, cómo hizo para poder establecer una agenda? ¿De acuerdo? Porque acá nos corre lo electoral siempre, que es cada 2 años en rigor. Entonces, ningún gobierno quiere acordar por las dudas que... con el que sigue o con el que puede seguir. Bueno, vos pensá, Marce, que en el año 85 Israel estaba con este 500%, casi 500% de inflación, en casos de rozando la extrema pobreza, en un país que recién nacía, digo, era toda una situación social también que ameritaba y que obligaba a los políticos a tener que sentarse a hablar. No existía el quiero, pero dentro de 2 años voy a hacer gobierno. Digo, del 85 hasta ahora... hay plataformas políticas diferentes, hay discusiones políticas, por supuesto, hay peleas en el Parlamento, pero siderales, pero el camino hacia la estabilidad del país es una discusión que no existe, que no se puede, es un límite que no se puede cruzar. Todos están parados en esa base y eso no se discute. Y no se discute, y hay leyes básicas que vienen incluso desde la Declaración de Estado que no se permiten siquiera discutir. Israel es un país en el cual un presupuesto anual no se aprueba y ese gobierno tiene que renunciar y llamar elecciones. Así estamos yendo al 5º proceso eleccionario dentro de poco más de un mes. ¿Cada cuánto se vota en Israel? Se debería votar cada 4 años. ¿Cada 4 años? Sí, si no me equivoco, sí, cada 4 años. La realidad es que desde 2019 a esta parte ya vamos a ir a las 5.º elecciones. ¿Por qué? Porque Netanyahu en un momento no logró armar gobierno y tuvo que llamar a una coalición y quiso hacer lo que quiso y no aprobó presupuestos. O sea, tienen sus problemitas políticos. Por supuesto que tienen sus problemitas políticos. Con ese tema de fondo resuelto, pueden cambiar los primeros ministros, qué sé yo, el tema de fondo no se toca. Ahora, es muy bueno eso. Esos acuerdos básicos que hay entre oficialismo y oposición, ¿son una demanda de la sociedad? Sin ningún lugar a dudas. Porque a veces tengo la sensación de que acá queremos que hayan acuerdos básicos, pero no sé si los demandamos para que los políticos... Énfasis. Bueno, ayer lo veíamos recepten. las encuestas de Federico González y que Sí. tenía el 62,5%, quiere un diálogo, pero el 67% cree que es imposible. Es escéptico. No tiene No ninguna tipo de hay expectativa. no hay posibilidad. E incluso hablando de que Israel es un país en el cual muchas veces las coaliciones políticas para llegar a la formación de un gobierno hacen que incluso muchos actores políticos varíen de partido entre una elección y Es otra. un desierto del tamaño de Tucumán, o más chico que Tucumán, la Digo, mitad de Tucumán. Es Luis, impresionante eso. Estamos hablando de que el primer ministro que fue electo el año pasado y que renunció y por el cual hubo que llamar a elecciones, estamos hablando de Naftali Bennett, llegó a ser primer ministro con 7 escaños propios en el Parlamento. En este momento no va a llegar a pasar el umbral electoral de 4 escaños. Directamente no se va a presentar a las Ahora, elecciones. Gaby, yo te quiero preguntar por algo que tiene que ver también con cómo se manejan en otros países algunas cuestiones. Porque vos mencionás que Israel tuvo sometida a gran parte de su población bajo la pobreza. Acá se está evaluando y se pone en tela de juicio cómo se genera la asistencia social en un país que necesita también ajustar sus números y adecuarlos a lo que le propuso el Fondo Monetario. ¿Cómo es hoy la asistencia social en Israel? Por ejemplo, alguien se queda sin trabajo. ¿Qué hace el Estado con ese desempleado? Lo ampara inmediatamente ante un caso de despido y ante un caso de renuncia también. Israel tiene una cosa muy no me sale la palabra, es muy emblemática, podemos decir. La indemnización, y estamos hablando para el campo laboral, ¿no es cierto? La indemnización en Israel es un concepto que se va generando y se va realizando de alguna manera un fondo durante todo el tiempo de empleo de la persona en su trabajo. Quiero decir, durante todo el transcurso que vos tenés en tu lugar de trabajo, así como te pagan un sueldo y así como te aportan cargas sociales, jubilación y demás, se separa la empresa separa un porcentaje para tu posible indemnización. Entonces, al momento de o tu renuncia o tu despido, la empresa no tiene que empezar a pensar si conviene, si no conviene. Claro.
Una persona que no está sirve, ese fondo. tiene la indemnización asegurada, ¿sí? La empresa no se desfinancia, ni se descapitaliza, ni tiene ningún tipo de problema por eso, porque el dinero ya está. Y además es un país que tiene poco más del 3% de desempleo, por lo cual una persona que se va de un trabajo seguramente va a conseguir trabajo muy Consigue más o rápidamente. menos pronto. Una cosa que tiene que ver con esto directamente y con la estabilidad también es Israel tuvo que revisar también su matriz productiva, o sea, lo que produce, lo que genera. Se habla mucho de las industrias del conocimiento y su desarrollo así, pum, para arriba en Israel. O sea, ¿qué cambió en ese aspecto? Yo creo que todo directamente. Hoy Israel, después de Silicon Valley, está catapultada como el segundo lugar. No podríamos hablar de ciudades, sino que estamos hablando del país entero, justamente por esto que decía Luis. La pequeñez que tiene Israel como país. Pero luego de Silicon Valley, hoy Israel es el segundo lugar con más productividad en el campo del high-tech. Y es algo que, de alguna manera, le cambió la vida a Israel. Digo, más allá de los desarrollos que tuvo, casos comercialmente conocidos, el hecho de que hoy más del 50% de la población, de alguna manera, trabaje directa o indirectamente para el campo del conocimiento y para el campo del desarrollo tecnológico sobre todo, también de la salud, pero digo, tecnológico sobre todo, hace que hoy Israel tenga una estabilidad. Y además crece porque Muy absorbe tranquila. migrantes de todos lados, vinieron los rusos Ahora, masivamente. Gabriel, Exacto. Me gustaría preguntarte lo siguiente. Antes que vos vinieses, había 2 economistas y algo que se hizo desde exteriores, el motivo de la reunión era la educación, sobre todo la educación para los que tienen menores posibilidades. ¿Qué me podés pasar en sencillo, en limpio, del rumbo de la educación en Israel? Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros llegamos a Israel hace 2 años. Mi hija cursó su 5º y su 6º grado en Israel y a mitad de su 6º grado, un día llamaron del colegio para decir que todos los alumnos de ese nivel, que es el último año de la primaria, iban a empezar a tener un curso especial para chicos de esa edad. El curso era un curso de finanzas. De finanzas, de microeconomía, de economía hogareña. Sí, sí. Digo, de alguna manera están empezando a crear una conciencia en los chicos, estamos hablando de chicos de 11 años, 10 años, 11, 12 años, a que empiecen a tomar un poco de conciencia de qué es el dinero, de para qué sirve, de por qué guardarlo, de por qué no, de en qué ahorrar, de en qué invertir. Digo, Cómo ser eficientes. No sé. Exactamente. Porque en definitiva, esos mismos chicos son los que en menos de 10 años van a tener que seguir ocupando lugares de trabajo en esta industria del conocimiento, ¿Te en esta acordás, industria del Campolongo, desarrollo. de la libreta de ahorro postal? Sí, las estampillas. Sí, claro. En la Argentina existía las finanzas y el ahorro popular como materia de enseñanza, incluso prácticamente, con una libreta donde vos comprabas todos los meses una estampilla y hacías tu ahorro, que no sé quién se quedó con ese ahorro. Anda a saber quién se quedó con eso. Vos sabés, Eddie, perdón que los interrumpa, justo con lo que decíamos al principio, de si Argentina quiere o Argentina puede, una de las personas, cuenta el mito popular, una de las personas con las que Rodríguez Larreta se reunió en su visita a Israel, es un economista que fue uno de los que trabajó en el programa que ayudó a encaminar la baja de la inflación en Israel. Cuenta el mito popular allá que esta persona fue llamada por el gobierno de la Rúa, podemos decir que entre López Murphy y Cavallo, en esa misma época. Y que fue llamada para ayudar, justamente por esto, porque había ayudado en el proceso deflacionario de Israel para que trabajara acá. Esa persona llegó a Buenos Aires, cuando se sentó con los equipos técnicos, pidió 2 cosas. Una oficina al lado de la Rúa y una serie de medidas que necesitaba que se tomaran, que él consideraba que se podían tomar en un plazo de inmediato dentro de los primeros 30 días de su gestión. Y si eso no estaba tomado, él se levantaba y se iba.
Ahí en Netflix. Dicen, este mito popular, que le dijeron que al lado de la Rúa no se iba a poder sentar y que no le podían prometer la oficina y que de todas las medidas no podían tomar ninguna. El señor levantó sus valijas y se volvió a su casa. Y ahora lo vuelven a buscar para que vuelva a decir la receta que es obvia, porque seguramente debe tener la misma mirada de la Argentina. Total. Gaby, es un lujo tenerte. Por supuesto que esta semana debes estar con un montón de compromisos, pero cuando quieras podés volver, sos parte de este equipo y nos encanta una mirada distinta, porque además es un argentino que la fue a luchar a otro país y que puede también contar cómo es lucharla en otro país y las diferencias. Gracias. Gracias a Gaby. ustedes. Tenemos que ir a una brevísima pausa, Eddie, pero ya volvemos. Sí, dale, ya venimos. Y esto es casi una canción prohibida en Europa, tal vez hasta este momento. Se llama Giovinezza, Juventud, Giovinezza. Es el himno fascista, el himno de los tiempos de la República Socialista Popular de Benito Mussolini en Italia. Una admiradora juvenil de Benito Mussolini, Giorgia Meloni, acaba de ser electa primera ministra de Italia en elecciones el fin de semana, en una coalición de 3 sectores que se consideran libertarios, de derecha. Acá le pusimos listos en la tapa de hoy de PQS, porque es el lema de la coalición que la llevó a ganar las elecciones. Un ensayo de ultraderecha recorre Italia. Vamos a desmenuzar ahora con Luis Rosales en un cachito si ultraderecha está bien puesto el término. Ustedes vieron ya, si nos conocemos un poco, es que para mí derecha, izquierda, ultraizquierda, hoy no tienen la misma connotación que en el siglo XX, pero bueno, es un hecho que esta mujer es una admiradora juvenil, infantil de Benito Mussolini, que es ese personaje que está ahí, que hace los dedos en B, una persona que hace 4 años sacó el 4% de los votos, ahora sacó el 26% y en coalición sacaron prácticamente la mitad. Una elección poco concurrida, un poco menos del casi el 60% de participación electoral, y este vuelco a la derecha de Italia, que ahora habrá que ver cuál es la influencia que tiene en una Europa que está abriendo el paraguas muy fuerte porque se viene el invierno, porque hay guerra, porque Rusia está metida en Ucrania, porque falta energía y porque se avecinan muchísimos problemas. Económicamente, Italia tampoco está en su mejor momento, y estas son algunas de las claves generales que le dieron a este personaje de un país tan caro a la Argentina, ¿no? Caro por querido, en italiano, que es Italia, y que tiene tanta influencia, incluso que tiene tanta repercusión las elecciones a legisladores desde la República Argentina en nuestro país, ¿no, Luis? Io sono Giorgia, dice ella, soy Giorgia. No, yo no, ella dice, yo sono Giorgia, soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana. ¿Qué quieren que les haga? Y grita y es brava. Grita, es brava. Soy todo eso y estoy orgullosa. Tenés un tono mucho más suave de lo que tiene hace. ella. Bueno, es una italiana, romana. La fuerza y aparte los gritos, o sea, es una brava. Bueno, yo la escuché y el tono que utiliza no es un tono que estamos naturalmente habituados incluso a escuchar de las mujeres políticas. En Italia se grita. Sí, pero se pelea, con enojo, en el Parlamento se pelea. Con enojo. Ella es romana, pero hija de un padre de Cerdeña y de una madre siciliana. Bien el típico romano, que seguramente los padres habrán ido por trabajo a la gran capital italiana. Sí. Interesante, una mujer periodista. Colega. Periodista, 45 años. Déjame que te perfilo un poquitito. 45 años, periodista. Empezó a los 15 años militando en uno de los partidos herederos, los que quedaron, reminiscencias, descendientes de los partidos fascistas de la década del 40. Empezó militando allí, una militante ultra conservadora, muy conservadora en los valores morales, capitalista, liberal acá en la Argentina en materia económica, para hacer un comparativo. Está casada, tiene una hija, y está casada con un empleado de uno de los medios de Berlusconi, que fue su aliado, que lo llevó al poder. Claro. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Fanática del Señor de los Anillos. Fanática. Fanática. ¿Te gusta el Señor de los Anillos? No, muchísimo. ¿A vos sí? Muchísimo. Sí. Y Meloni. Déjame que te haga una pregunta y habilitarlo también a Carlos y a todos, por supuesto. Esto del discurso del enojo, ¿no?
y buscar un electorado que se referencia con el enojo, con la cosa efusiva, con la cosa dura, con la crítica ácida. O sea, es un fenómeno que nosotros tenemos expresión en la Argentina también, pero que en Europa se dio ahora, en Italia ganaron, se dio también en Francia, no ganaron. En Estados Unidos ganó con Trump, en su momento, Estados Unidos en Brasil ganó con Trump, en Brasil ganó. O sea, hay un fenómeno que atraviesa el mundo y que tiene que ver con esto, Carlos. Sí, en realidad son varios fenómenos los que lo atraviesan, pero vamos a sintetizarlo. Yo te diría que habría que retomar lo que vos planteabas los otros días, es qué se entiende operativamente hoy por derecha y por izquierda. Sí. Porque las categorías se han hibridado. Primero que izquierda y derecha son lugares espaciales, ¿sí? Esto desde la Revolución Francesa. Ahí nace el asunto. Y yo te diría que en los 90, en Europa, en algunos países de Europa y otros lugares del mundo, aún los socialdemócratas adoptaban la receta ortodoxa economicista. se alejaron de la Unión España, Soviética, se alejaron de Moscú. España, Francia, todos esos países. Entonces, y además el tercer elemento es hacer comparaciones mecánicas de una época con la otra, siempre te va a dar algún saldo faltante. Una distorsión. Sí, porque a ver, yo hace muchos años lo leía Rodolfo Terraño, artículo en Clarín. Rodolfo Terraño, en una lectura así despojada, podría haber parecido como un fascista, porque él sostuvo en el artículo de Clarín, lo leí yo, que la Carta del Lavoro di Luce, ¿sí? Que algunas veces se la compara con Perón. Que es la inspiración de nuestras leyes laborales. Sí, entonces. La Carta del Lavoro, dice textualmente Terraño, puso en marcha mecanismos de participación comunitaria que Italia no los conocía. Ahora, me parece, Eddie, que no hay que tenerle temor a que un sector de la sociedad se refiera. Por ahí es novedoso que la derecha no tenga vergüenza de decir que es derecha, porque en Europa y en el mundo occidental había cierto tema vergonzante. Totalmente, pero No tengo- ultraderecha suele estar asociada a una Claro, cosa súper violenta, casi criminal. Es como tenerle miedo, no sé, a Kicillof porque él se dice marxista y entonces puede decir que es estalinista y quiere una dictadura del proletariado asesina como la de Stalin. Es lo mismo, o sea, es un admirador, Kicillof, de las ideas marxistas. Ahora yo no creo que vaya a poner en la provincia de Buenos Aires en marcha a instituciones una dictadura del proletariado soviets, como la que le admira. Los soviets de la matanza. Los soviets de la matanza. Es lo mismo, la señora Meloni no creo que retraiga ideas de Mussolini. No, Es otro pero- planteo. Y viene fuerte en todo el mundo esto, como bien lo señalás vos, Eddie. pero hay- Y en Europa ya está Polonia, Hungría, ahora Italia, Suecia, cambio de color. A mí me tocó en los 80 un periodo de transiciones y de cambios en ciertos países de Europa, donde resurgía esto que hoy lo vemos como un fenómeno ascendente, que bueno, algunos lo llamaban el fascismo, la derecha. Sí, Fraga en España, Le Pen, Claro. el papá de esta Le Pen. Y yo lo entrevisté a un político bastante conocido italiano que se llamaba Bettino Craxi, Claro. ¿sí? Que era del pentapartido. Sistema puro, es el sistema italiano, no puede ser más Italiano. Después sistémico. hubo uno que apareció colgado en un puente. Bueno, Sí, en fin. complejo los muchachos. Muy, muy complejo. Y yo le hice esa pregunta en castellano prácticamente. Y él me dijo, no, la historia es un corsi e ricorsi. Entonces, Se recicla, ¿verdad? Me parece bueno. yo lo saca de un filósofo italiano. Sí, puede haber Fico, cosas que pueden parecer Fico. lo mismo, pero no es lo mismo. No es Incluso lo mismo. hay que ver, lo dicen los propios italianos, incluso los propios medios, llamémosle de derecha italianos, que hay que ver cómo compone gobierno esta mujer y en qué queda su plan en Una concreto, cosa ¿no? solamente digo, ojo porque la campaña electoral ella fue muy, muy intensa con atención, hay que redoblar el mercado laboral para los italianos, para los propios, Antimigrante. y limitar la inmigración. Digo porque hay mucho argentino que en el último tiempo tramitó su ciudadanía, su Bueno, pero tienen residencia pasaporte, los que son italiana. ciudadanos. Atención. Sí, pero allá tenés una diferencia, Sí. cuando llegás y no naciste en Italia. Pero ahí está lo que decía, hay un no sé quién lo dijo de los compañeros acá, el renacimiento, la necesidad antes con el bloque económico, la sí, con el bloque necesidad
de encontrar anclajes de Anclajes. identidad frente a la globalización, que no te da ningún sitio, ¿me entendés? Entonces me parece que es todo un debate. Interesante el debate. 10 puntos. La novedad que viene entonces de Europa y vamos a ver cómo se desarrolla. Martín Angulo con toda la información judicial. Mañana va a ser un día importante en los tribunales de Comodoro Pi porque por esta frase que ahora vamos a repetir, que ahora vamos a analizar y otras, una persona fue citada a indagatoria por amenazas e intimidación pública contra Cristina Fernández de Kirchner, contra la vicepresidenta de la Nación. El 21 de julio pasado, frente al Instituto Patria, el organismo político de pensamiento del kirchnerismo, se realizó una manifestación y un señor llamado Claudio Hertz se paró con un megáfono y empezó a decir estas cosas. No hiciste nada para protegernos y ahora te toca la horca. Fue una de las frases. La otra frase que dijo con ese megáfono, la horca, continuó diciendo, es el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplices, tu hijo y toda la basura que nos gobierna. Tercera frase de las que destacamos, de las varias que dijo esta persona, Claudio Hertz con un megáfono frente al Instituto Patria. Esto se va a propagar y los vamos a buscar con ametralladora para liquidarlos. Esta persona fue identificada en una investigación judicial que estuvo a cargo y que está a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Se lo identificó, se determinó dónde vivía, se hizo un allanamiento. En ese allanamiento, ahí lo vemos en imágenes, esta persona con el megáfono diciendo las frases que recién repasábamos, fue investigado, se lo allanó, se le secuestró su teléfono celular, se le secuestraron 4 pendrives, se le secuestraron también carteles que tenían leyendas que decían, por ejemplo, Sir COVID, genocidio del gobierno y la oposición, dictadura sanitaria, no es vacuna, es un experimento. Esto vinculado a lo que fue en su momento la pandemia, lo que muchos creían que no existía, no era tal. La investigación determinó que por estas frases el juez Daniel Rafecas entendiera que podría haber cometido los delitos de intimidación pública y amenazas. Por eso mañana este señor a las 12 del mediodía se tiene que presentar para ser indagado en los tribunales de Comodoro Pi en una de las distintas causas que en los últimos tiempos se han generado por amenazas a distintos referentes y dirigentes políticos del país. Anticipo entonces de Martín Angulo de lo que va a ser mañana en Comodoro Pi, porque son 3 a esta altura, ¿no? La de Capuchetti por el tema de los copitos, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Lijo tiene Revolución Federal y esta que tiene el juez Rafecas. Se acabó el programa, Marce Pagano. Ay, sí, pero solo por hoy, ¿eh? Sí, Porque no, mañana nos hoy es reencontramos a las lunes 7 de la recién. tarde. Recién es lunes. Ay, pero está bien, ya se terminó el día, viste, tachás el más complicado de la semana. Quédense porque ya llega Gonzalito y todo su equipo. Nosotros mañana a las 7 para más. Para que sepas. Hasta mañana.